siempre intento ayudar en todo lo que puedo porque creo que es necesario que la gente lea y tal, entonces es necesario que todos ayudemos. Y ayer era del libro El Dit de Déu, de Raquel Ricart. Me pareció brutal, me lo pasé, disfruté en el club de lectura escuchando a esa mujer, porque además, claro, uno de los temas del libro hablaba muchos, pero uno eran los abusos. Y claro, me quedé así y dije, una persona se propone, voy a escribir un libro sobre abusos a menores, o la cosa te surge, va fluyendo y de repente la Ya. historia... Claro, es que tenía tantas preguntas que hacerle y para hablar fue brutal. O, o a lo mejor lo ha pasado. Suele ser así cuando escribes o En ponte cómoda si poesía, quieres ya, ¿eh? en Y poesía, acércate a esto, sí, muévetelo como quieras. vale. En poesía hay mucho de vida personal, pero en novela no sé hasta qué punto. Últimamente sí porque se lleva mucho esa novela semi-autobiográfica o últimamente se lleva mucho. Pero en este caso había cáncer, el cáncer sí, pero yo creo que los abusos no. Había cáncer en el libro. Hablaba mucho también de cáncer y sí que le preguntaron y sí que había pasado un cáncer. El otro día estuvo una chica aquí que tuvo cáncer. No habías visto ese el He podcast. visto, es que los dos últimos son de las dos olímpicas, que yo Vale, decía, ¿a dónde voy yo? pues entre medias hay una Sí. chica, hay una mujer de Gandía que ha pasado un cáncer. Ah, sí, vi el anuncio, Estaba muy interesante. pues me lo escucharé. Y lo que hace ella es, bueno, hacía travesías a mar abierto. Mm. Y estuvo en la isla de Manhattan dando la vuelta, hizo un Es récord verdad, mundial, escuché algo. hizo un récord mundial Mm. súper interesante y la mujer había pasado un cáncer. Y al final estaba muy guay porque todo lo que le preguntaba, cualquier curiosidad me la contestaba. Claro. Y Esta mujer dijo que ella el cáncer lo veía como oportunidad, porque bueno, es que para mí fue una oportunidad de mejorar. Nunca pensé por qué a mí y a otra persona no, sino que hay que verlo al revés. Y la pregunta le vino porque una chica que estaba ahora con cáncer, que le iban a hacer radioterapia, le preguntó porque en el libro hablaba de Fer el cáncer, ¿no? No el uh-huh. teen cáncer, sino Fer cáncer. Ella le contestó y luego es que yo le preparé para otro libro, para una antología, me pidieron un poema que hablara sobre el cáncer de mama Uh-huh. y me sentía un poco impostora porque decía, ¿cómo voy a escribir yo sobre un cáncer de mama que nunca he ¿Qué nos ha tenido? pasado? Es que la gente que lo lea va a decir, ya está, que sabe. Entonces me leí un libro de una chica que sí que había padecido un cáncer Uh-huh. y ella decía que le daba mucha rabia que hablaran del cáncer como de una guerra. Porque decía, es que el cáncer lo ha producido mi cuerpo. ¿Qué quieren? ¿Que plantee una guerra contra mi cuerpo? ¿De vas a Ya. ganar la batalla? No, es que es mi cuerpo, no Uh-huh. puedo ganarle la batalla a mi cuerpo, soy yo misma. Entonces ahí escribí el poema al miedo porque dije, es que lo único que puedo escribir es al miedo de cuando te palpas el pecho y de repente Y notas notas un algo. ganglio, un bulto, Uh-huh. ese miedo que sentimos todas. Ya eso lo escribí. Es increíble cómo tratamos las personas que nunca hemos tenido cáncer, el hablarlo, y luego cuando hablas con alguien que lo ha pasado, es totalmente Lo fuera de lo naturaliza. común y supernatural, y es como que ven algo normal y tienen que luchar contra ello, pero como si estuviese fuera de ellos y que no van a. Nosotros Mm, siempre es mucho miedo, ¿no? A mí me dicen, tienes cáncer, lo fuerte que soy, creo que me derrumbo. Y esas personas es en todos. plan, no, eso existe ahí, lo tengo que aceptar y tengo que luchar para Mm, quitármelo y para sí. superarlo. Y supernaturales y como que lo han aceptado un montón, porque al Mm, final van haciendo revisiones todos los años. Y sí. también imagínate esa angustia de antes, 15 días antes de ir a la revisión, debe ser muy fuerte. Pero cuando no las tienes también, porque mi madre sí que ha padecido un cáncer, cuando dejaron de hacerle revisiones porque ya lo tiene muy superado, era como, es que claro, y ahora que se han acabado las revisiones, ¿y si vuelvo a tener otro? Y dices, pero bueno, te controlarán, tú te das las revisiones ya típicas de cada persona. Hmm. Así que, oye, hemos empezado ya. Está grabando. Bueno, Me lo he imaginado, digo, habremos empezado ya. sí, bueno, estamos grabando. Sí, sí, no, pero tranquilo que yo Llevamos también un estoy ratito disfrutando. charlando. Ujú. Bueno, Macarena, Sí, bienvenida a mi podcast. Muchas gracias por venir. muchísimas gracias a ti por invitarme, es todo un honor estar aquí. Bueno, nada, cuéntanos quién es Macarena y a qué se dedica Macarena, que te conozcan un poquito. Pues Macarena ahora mismo es profesora de lengua y literatura en el Instituto Rey Jaume de Alcira y soy ahora mismo la vicedirectora del instituto, pero me queda un mes. Llevo 6 años como vicedirectora y creo que necesito un descanso porque creo que el equipo directivo desgasta mucho.
necesito descansar, necesito volver un poco a lo que era mi vida antes de empezar en el equipo directivo. Más de profesora, ¿no? Más de profesora, que hacía muchísimos proyectos con los alumnos, y luego aparte también tenía, digamos, una vida un poco literaria, una vida paralela. Publiqué mi primer libro en 2016 y en Que lo tenemos aquí. Sí, Verso, Verdad o Atrevimiento, aunque la primera edición es la que hice con Neopatria, que está por ahí. Este es el primero, ¿no? Ese es el primero. Verso, Verdad o Atrevimiento con Neopatria, y ahí hay dibujos de mi alumnado. En el otro, este ya es, digamos, lo coge después una editorial granadina, Vale, Esdrújula. entonces el primero sería este. No, ese es el segundo. El primero es justo el que tienes ahí. Este. Es Verso, Verdad o Atrevimiento, pero esa es la primera edición, que es con la editorial Neopatria, Vale, luego tienes la que es segunda edición. valenciana, que ya es con una editorial granadina, que cambia, que aquí ya no están los dibujos de mis alumnos que me hacían, porque teníamos un proyecto en el instituto. ¿Por qué no salen? Porque ellos deciden... No, porque digamos que la editorial Esdrújula prefiere hacer ya un proyecto de libro a mayor nivel para toda España, entonces yo aposté también por hacer cambios. Es que la poesía tiene eso, que ¿Los libros son de poesía? Son de poesía. Los dos. Sí. Cuando empecé a escribir, realmente yo fui muy afortunada, porque con mi tercer poema lo publiqué en Twitter. Publiqué un trocito y tuve la suerte de que Benjamín Prado me escribiera un mensaje en privado poniéndome que le habían gustado esos versos. ¿Quién es? Dinos quién es para que no conozcamos a... Benjamín Prado es un poeta muy conocido, de mucho renombre, de la generación de Luis García Montero, y que ahora mismo es el director del Cervantes, y es un poeta prestigioso en España. No sé por qué ocurrió eso, creo que a veces, no sé, muchas veces me planteo que he nacido con la flor en el culo. ¿Te escribió él? Y fue como motivo de... como para impulsarte y confiar un poquito más en ti. No, es que fue una casualidad detrás de otra. Yo llegué al instituto a trabajar como un día normal, coincidía ese día en una guardia con un compañero y yo estaba como muy nerviosa, temblando, me tiemblan mucho las manos cuando me pongo nerviosa. Y este compañero me preguntó qué me pasaba y le dije, mira, es que me ha pasado esto, y se lo enseñé. Y me dijo, ostras, pues yo tengo un amigo que trabaja en una editorial, que era Neopatria. ¿Te puedo pasar el teléfono? Y digo, no me pases nada. Digo, pero si yo he escrito 3 poemas en mi vida. Y claro, a partir de ahí yo no le pedí el teléfono, pero me llamaron directamente de Neopatria y me dijeron, es que me han contado esto. Si Benjamín Prado te envía un mensaje diciéndote que esos versos le gustan, es que a lo mejor tus versos están para publicar. Y le dije, ya, pues que tengo 5 poemas. La editorial se pone en contacto contigo. Sí. Que de normal es al revés, ¿no? La gente Yo creo que de normal es al revés. Tú le planteas, tengo este libro, le planteas a la editorial, que lo lance. Pero yo nunca he tenido que hacerlo. Por eso te digo que en ese tema soy afortunada. Y nada, a raíz de ahí ya la editorial me llamaban, ¿cómo vas de poemas? ¿Cuántos tienes ya? Y yo creo que tengo 20, pero que tengo 25, así hasta que tuve unos 80, que entonces me lo publicaron. Pero el problema de eso es que realmente yo escribía porque sabía que me iban a publicar un libro. Entonces muchas veces no son poemas que dices, ostras, es que tenía algo que decir, o luego a la larga los he revisado y yo misma soy capaz de decir, pues mira, este poema sí que tiene cabida, y este poema al pasar el tiempo creo que no tiene cabida, que en ese momento sí que sentía que era importante porque sale de las entrañas, ¿no? Son tus sentimientos, pero luego no lo trabajé lo suficiente. A lo mejor si lo hubiera trabajado más hubiera sido un mejor poema, pero no es el caso. Y en el mundo de la poesía entro un poco porque le corregía libros a cantautores de Madrid. Entonces, a raíz de ahí... ¿Cómo es eso que corriges a cantautores? Pues también por Twitter, gracias a las redes sociales, porque fui a un concierto en Valencia, me gustaba mucho un cantautor, Andrés Suárez. Por las redes sociales vi que uno de sus amigos con el que salían fotos, Marwan, tenía concierto en Valencia. Fui a ese concierto de Marwan. En el concierto de Marwan conocí a otro cantautor que luego venía a Valencia, fui a su concierto y allí recitaba un poeta. En aquella época, no sé si era Turista en tu pelo o algo así, eran las redes sociales que tenía. Y sabía que mi alumnado compraba libros de ese poeta y lo compré, lo leí, y había alguna falta de ortografía que otra, algún error gramatical. ¿En el libro? Sí. Pero eso de normal la editorial no lo corrige. Depende, porque ellos, la mayoría de cantautores se hacían sus propias autopublicaciones. Entonces, cuando tú te autopublicas, claro... Ni lo revisan ni nada. Es que normalmente una corrección vale dinero. De hecho, hoy en día no hay correctores ni en los periódicos, porque eso vale dinero. Claro,
Cuando lo vi, hablando con el otro cantautor, con el que había conocido en el concierto de Marwan, le dije, me parece una vergüenza que en vuestros libros haya faltas de ortografía, porque mi alumnado lo lee y yo soy de las que piensa que siendo adolescente tienes que leer cualquier cosa. Lo importante es que te guste la lectura y despertar el interés por la lectura. Luego, cuando crezcan, ellos mismos ya tendrán su espíritu crítico, digamos, formado y ya serán capaces de diferenciar este libro sí, este libro no. Elegir ya lo que Claro. quieran leer. Pero como mínimo es que tienen que estar bien escritos, porque ellos tienen que aprender de esa lectura, no desaprender. Claro. Entonces este cantautor me dijo, ¿te Pero a ver, atreverías? cuéntanos, tú vas ahí a verlos en concierto, Sí. están recitando, te esperas a que terminen. Claro, es que fui a que Marwan me dedicara, en aquel caso a Marwan le compré en el primer concierto, cuando conocí al primer cantautor, le compré CD y libro, porque Marwan también tenía libros. Entonces, claro, cuando te lo dedican y demás, pues los conoces. Tú vas a la típica mesa que están ahí firmando. Claro. Y llegas ahí, en vez de decirle, me encanta lo que haces, le dices, oye, me parece una vergüenza. No, eso fue después por Twitter. Eso fue ya con el cantautor que conocí ahí, que fui a su concierto en Valencia, que recitaba otro poeta, pero no se lo dije a ese poeta. Lo que pasa es que luego seguí hablando con ese cantautor, pero por Twitter, por mensaje. Entonces le dije, oye, el libro este que compré de tu amigo o de quien sea, le pasa esto. Vale, todo eso por Twitter. Todo eso por Twitter. Vale, pensaba que había sido ahí delante de... No, oye, soy intrépida, pero no tanto. Y nada, este cantautor, cuando le dije todo eso, me dijo que tenía razón, que él publicaba el libro en, no sé si era en enero o en febrero del año siguiente, y me dijo, ¿te atreves a corregírmelo? Le dije, pues claro que sí. Y me dice, empezó, pues, pero soy cantautor, no gano mucho dinero, entonces, claro, no sé si te podría pagar, pero el karma te lo agradecerá. Y le dije que no creía en el karma, que creía en su trabajo y en el mío. Y le dije, yo te lo corrijo, digo, pero a cambio tú vienes a mi instituto a presentar el libro. Y me dijo, al principio me dijo que no, que hacía un cantautor de Granada, que vivía en Madrid, en un instituto de Alcira. Y le dije, bueno, tú verás, tienes dos opciones, si quieres que te corrija el libro, ya sabes. Vino, por supuesto, al instituto, le corregí el libro, fue un proyecto que comencé con mi alumnado, que ganamos un premio después de innovación educativa, de fomento de la lectura, con el proyecto que me inventé, que era la poesía se lee, se toca y se dibuja, porque, claro, a mi alumnado le hacía también leer sus poemas. Mi alumnado trabajó conmigo sus poemas, viendo los errores, todo. A corregirlo. Claro. Luego tenía alumnas que dibujaban muy bien, que son las que aparecen en mi primer libro, y les dije que dibujaran poemas del autor, porque el autor iba a venir y le podemos obsequiar con poemas. Y claro, el cantautor también cantó en el instituto. Entonces fue un proyecto chulísimo de poesía, canción, aprendizaje. De hecho, este cantautor era Fran Fernández y la página en la Wikipedia y todo se la hicimos nosotros, se la crearon mi alumnado. Qué guay. Entonces, qué innovador, ¿no? La claro, manera de conseguir... De conseguir que aprendan desde biografía, cómo se describe a una persona, que tendríais que poner en la página de la Wikipedia, y lo hicimos con más cantautores de ese momento. No sé, salió, la verdad es que ese proyecto salió redondo, pero considero que surgió de la nada. Muy guay. Vale, ¿y eso te impulsa como a escribir tu primer libro o a publicarlo? Sí. Pero bueno, la editorial se pone en contacto contigo porque le gustó, pues claro, a raíz de ver el mensaje de la otra persona, que si tenías más poemas, dijiste que sí, que tenías unos 20. Al principio 4 o 5, ¿eh? Pero claro, porque tú, ¿qué haces? En tus tiempos libres escribías, ¿no? Empezaste así, ¿no? Supongo, como quien escribe un diario, ¿no? Sí. Tú te pones a escribir poemas. Es que claro, leía tanta poesía, yo siempre digo que somos lo que leemos. Entonces, en aquel momento leía tantísima poesía por trabajo, porque les tenía que corregir los libros, porque claro, primero fue Fran Fernández, pero luego llegaron más cantautores, e incluso he corregido todos los libretos de ellos, de los CDs, que acompañan los CDs, porque las canciones también se pueden corregir a la hora de escribir. Entonces, claro, ya conocía un montón de cantautores del circuito de Madrid, del Libertad 8, de aquel momento. Y claro, mi relación con la poesía y la canción era mucho. Y había un momento en el que es que no me costaba nada ponerme a expresar mis sentimientos en un papel. Sí, qué guay. Y bueno, ya consigues hacer los 80 y ya lanzas tu primer... Bueno, supongo también que cuando estás escribiendo, o a lo mejor cuando te fuerzas a escribirlo, ¿no? Porque supongo que cuando te dicen, tienes más poemas, intentas que te salgan más, ¿no? Tener la aspiración esa. Y siempre vemos como en las películas cuando la gente se queda en blanco y hay un momento de... Pero eso no me ha pasado jamás. Nunca.
nunca me pongo a escribir ante un papel en blanco. Nunca es de, bueno, voy a escribir, no. Lo que hago, hasta cuando me han pedido poemas por encargo, que por ejemplo ese que te he contado antes del cáncer de mama, o una amiga que me pidió un poema para un tatuaje, que me quedé alucinada porque yo le decía, Qué bueno, guay. pues ahora te buscaré un poema de mi autora preferida o algo y te lo pones. Y me dijo, no, de tu autora preferida no, quiero que lo escribas Que tú. salga de ti. Y tengo un poema que lo lleva en todo lo que es la pierna. Qué responsabilidad, ¿no? Muchísima. La verdad es que me salió un poema hacia ella brutal, pero aún así no me pongo delante de un papel en blanco a decir me tiene que salir un poema. Yo ya sé que lo tengo que hacer y yo en mi día a día pues voy, me van surgiendo ideas, yo por la calle voy a la mía. Si te veo y no te ¿En qué saludo es sueles porque... inspirarte? En nada, es que voy pensando y de repente digo, ostras, esto para esto me sirve y rápidamente lo anoto. Entonces lo que hago ya cuando tengo que ponerme a escribir el poema es ver todas esas anotaciones que yo ya he hecho de ideas que me han ido surgiendo para escribir. Entonces nunca he tenido que enfrentarme a un papel en blanco. Y luego sueño mucho por las noches. Y a veces me levanto por la mañana con una idea de un poema que realmente no sé de dónde ha surgido, pero está ahí. Sí, sí, sí. Y la tengo que escribir. Me he levantado muchas veces de la cama a escribir. Te entiendo perfectamente porque a mí con los negocios me pasa igual. A las 3 de la mañana, si ves mi blog de notas del móvil, todos son de Claro. 3 de la mañana a 7 de la mañana, me vienen unas ideas que digo, ¿cómo puede ser? Y me tengo que levantar a escribirlo porque si no estoy toda la noche sin Claro. poder dormir. Y Y son lo las mejores escribes ideas que me han salido nunca. y no se sabe de dónde surgen, Es pero lo increíble. escribes y es como ya puedo dormir, ya puedo descansar, está apuntado. Sí, total. Qué guay. Y bueno, también me has traído este libro, que es Sí. importante para ti, ¿no? Porque te han nombrado en un apartadito, ¿no? Sí, es que fue ayer Ah, ¿fue la ayer? presentación del libro. Me enteré antes de ayer, entonces, claro, lo he traído porque me resulta muy curioso, digo, justamente estos días. ¿Qué es exactamente el libro este? Pues ese libro lo hace Aureliano Lairón, que es el que lleva el archivo municipal de Alcira, aunque se jubila también ahora. Entonces, ese ya es el cuarto, pero habla siempre de gente de la Ribera que son conocidos o que tienen un papel importante, digamos, entre comillas, porque yo considero que todavía no tengo un papel importante. Sí, al final que sois personas influentes y como personas importantes que podéis hacer un cambio importantes, en porque ya te digo que sí. yo pienso que yo todavía no he hecho nada realmente importante, no es que haya ganado ningún premio literario ni nada. Pero bueno, al final lo que haces sí que es muy importante, ¿no? Que es fomentar la lectura. También Sí, estás como profesora que educar a las personas creo que es súper necesario y más hoy en día que vamos atrás. La es verdad complicado, sí, la educación es complicada. que quiero decir que al final tú no puede ser que no te veas importante, pero lo eres muy importante y tu mensaje es súper importante y seguro que tus alumnos también te tienen como una persona súper importante y un ejemplo a seguir. Que al final no tienes que quitarte ese mérito porque lo eres. Veas. Y bueno, cuéntanos, porque tú, bueno, tienes tu adolescencia, ¿cuándo decides ser profesora? ¿Desde muy pequeña o fue a raíz de...? No, a ver, realmente siempre me he dedicado un poco a enseñar, porque cuando tenía 15, 16 años, mi novio de la época no solía aprobar, digámoslo así. Así que yo era la que Le daba clases estaba particulares. empeñada en que tenía que aprobar y que tenía que sacárselo. Así que sí, me iba todas las tardes a su casa a darles clases particulares. Y su madre era la que siempre me decía, ¿acabarás de profesora? Yo le decía, yo no. Yo periodista de guerra. Yo quiero ser periodista de guerra. De profesora nada. Pero sí que es verdad que siempre me ha gustado enseñar y estar ahí. Y luego no entré en comunicación audiovisual porque cuando yo tenía que escoger carrera, periodismo todavía no estaba en la pública y fui con mi madre al CEU a enterarme de todo porque yo desde pequeñita quería ser periodista. O sea, es que recuerdo que tenía una máquina de escribir de Feber cuando a lo mejor que me la trajeron unas navidades tendría a lo mejor 7, 8 años porque iba con una rueda, o sea, es que era de plástico, de Feber, de colorines. Y yo ya decía ahí que yo quería ser periodista. Además me inventé un nombre, Catherine Kellman, porque yo trabajaba en el New York Times. Eso era en el colegio, escribía el periódico de la clase y de todo. Lo tenía clarísimo que a mí me gustaba escribir. Lo que Al pasa final es que comunicar, ¿no? Porque está todo relacionado, ¿no? Porque sí, una maestra también comunica, una escritora también comunica, también sí, estás en la radio comunicando. sí, con los Y al alumnos. final Tengo sí que el has buscado programa en Chamo en Parla. como ser entrevistadora o, bueno, comunicadora, Sí, ¿no? sí, Más creé la que... revista del instituto y todo, o sea que sí, todo lo he desarrollado, digamos, hacia ahí. Pero fue curioso porque fui con mi madre, eso, al CEU,
estaba convencidísima con todos los papeles de la matrícula, que yo iba a ir al CEU. Y luego en el metro, volviendo, coincidí con una chica que estudiaba periodismo en el CEU y me vio con los papeles, empezó a preguntarme, ¿qué vas a matricularte? Y le dije que sí y empezó a contarme cosas que no vienen a cuento, pero vamos, que me hicieron desilusionarme un poco de la La carrera carrera de periodismo. o de estudiar allí en el CEU. Y coincidencia, ese fin de semana mis padres en una boda coincidieron en la misma mesa con un profesor de la Facultad de Filología que les dijo, no, pues lo que tiene que hacer tu hija es que estudie Filología Hispánica, el primer ciclo, y luego que se cambie al segundo ciclo de Comunicación Audiovisual. Si no entra, porque todavía no habían salido las notas de selectividad ni nada, me quedé fuera de Comunicación Audiovisual por 2 décimas. Pero no pasó nada porque ya tenía tan claro que iba a hacer el primer ciclo de Comunicación Audiovisual, que con mis optativas me iba a coger las troncales del primer ciclo de Comunicación para sacarme la doble titulación. Lo que pasa es que luego yo hice eso, con mis optativas me cogía las troncales de Comunicación Audiovisual, pero es que me encantó Filología. Entonces ya acabé Filología y ya me dediqué pues a esto, a la enseñanza. Sí, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Al final la vida te lleva. Sí, cuando tienes claro tu camino, al final era comunicar, ¿no? Creo que era lo importante para ti, o lo que tú tenías desde niña, y al final te ha llevado la vida. Sí. Tú dices, he tenido suerte, pero bueno, al final la suerte es estar en el momento adecuado. En el sitio adecuado. Pero te tienen que pillar preparado. Eso. Claro, exacto, eso quería decir. Es pillarte en el sitio adecuado, pero también preparada para estar preparada para coger esa oportunidad y llevártela. Sí. ¿No? Al final la suerte es eso. Y bueno, te llevó a eso. Y ocurre en nuestro día a día también con las parejas. Reflexiono mucho en la poesía sobre ese tema, porque a lo mejor una persona la conoces en un determinado momento y es que en ese determinado momento tú no estás preparada para esa relación o preparado. Y a lo mejor lo hubieras conocido 2 meses después y sí lo hubieras estado. Es que la vida es un poco eso, la suerte y estar preparado. Tiene que ser el momento adecuado para ambas personas. Y bueno, ¿en qué te sueles inspirar? Ya nos lo has dicho, sino ¿de qué sueles hablar en tus libros? ¿Qué es lo que más, el tema que más te apasiona? Pues hablo de muchísimos temas, pero sobre todo son temas de mujer, temas muy femeninos, porque adoro mi carrera, pero sí que es verdad que con el tiempo me siento un poco culpable, porque cuando estudiaba filología me planteaba de, bueno, no se da mucho a Miguel Hernández, no se estudia mucho a Blasco Ibáñez. Y cuando estudiaba oposiciones y todo, Blasco Ibáñez no aparece en ningún tema de la oposición, que yo lo incluí, pero no aparecía. Y yo decía, claro, es que según quien gobierne, hasta los temarios, lo que se estudia en una universidad, digamos, claro, porque yo entiendo que eran personas pues que durante la guerra civil pues eran del otro bando y no interesa que se estudien porque... Y me duele mucho que eso sí que me lo planteaba y nunca me planteé porque no estudiaba mujeres. Y ahora ya de adulta que he leído a muchísimas mujeres, digo, ostras, es que ahora sí que me encuentro, es que sí que me veo en estas cosas que le han pasado a estas mujeres. Entonces escribo mucho desde ahí, ¿no? De todas esas mujeres olvidadas y esos temas olvidados, porque las mujeres, por ejemplo, a las poetas en el siglo XIX, siglo XX se las llamaba poetisas como despectivo, porque escribían de temas de mujeres, como la maternidad. Claro, tú te vas de qué escribían los hombres en aquella época y escriben al amor, escriben al carpe diem, al deseo, a la muerte, a esos temas universales. Pero oye, que la paternidad también es un tema universal, pero era como ese tema femenino de poetisa, despectivo. Entonces reivindico mucho todas esas cosas, e incluso temas como la masturbación, porque creo que hasta hoy en día la masturbación en los hombres es algo totalmente habitual, que se puede hablar de ello, no es un tema tabú, y en cambio, ¿qué pasa con la masturbación femenina? ¿Vale? Que desde el Satisfyer todo eso se ha puesto de moda, pero es que antes del Satisfyer la masturbación femenina estaba ya existía. Como mal vista, ¿no? Sí, pero existía. Sí, no, Además, es que es importantísima, porque tú antes de entregarte a otra persona, digamos, o de que otra persona te conozca, te tienes que conocer tú. Entonces también escribo pues a esos temas, aparecen en mi libro, es que es un tema normal. Sí, creo que hay muchos
temas importantes que relacionados con la mujer que no se hablan. Por ejemplo, cuando el otro día vino la chica del cáncer de mama, también tienen miedo, como la sociedad, ¿no?, de hablar esos temas. Bueno, luego ya temas más universales tipo el dinero, que también como da miedo hablar del dinero en cuanto es algo que utilizamos el día a día. Luego el tema de la masturbación o el tema del sexo, cuando un hombre suele tener muchas relaciones es como un campeón y cuando es una mujer es como una guarra, ¿no? Eso me pasó hace poco en clase, porque pensamos que esas cosas ya se han superado y no. Leyendo El burlador de Sevilla, que es la versión del Don Juan de Tirso de Molina del siglo XVII, lo leo con ellos en clase justamente por eso, porque quiero que utilizas la palabra Don Juan, se sigue utilizando, pero ellos no se plantean el origen. Entonces les hice reflexionar sobre de dónde viene la palabra Don Juan, qué creéis que significa. Entonces ellos te hablan de mujeriego, por ejemplo. ¿Pero mujeriego es positivo o es negativo? Y lo veían como positivo. Y les dije, vale, ahora ponedme la palabra Don Juan en femenino. Zorra, puta. ¿Y eso es positivo o es negativo? Es negativo. Claro, es bueno leer con ellos el Don Juan porque así se dan cuenta de que realmente el Don Juan conseguía muchas mujeres, pero engañándolas. No es que fuera ni tan guapo ni tan maravilloso, no, es que las engañaba. Un Don Juan es una persona que consigue a muchas mujeres porque las está engañando. Por interés. Claro, entonces eso se tiene que saber. Hay que desmitificar el mito también. Y también has dicho una cosa muy importante, bueno, tampoco es que sea antisistema, pero educativo, pero sí que pienso que se hacen muchísimas cosas mal y has dicho pues que también depende de quién gobierne, se enseñan unas cosas o quieren o parece que nos incitan a saber las cosas que ellos quieran, ¿no? Nos tienen como tontos en unos temas y en otros sí que quieren que lo sepamos. Y eso creo que también es una cosa muy importante que tenemos que saber y creo que se debe cambiar mucho porque la educación también, al final, si ves las aulas de hace 100 años, son exactamente igual que ahora, los horarios, los temas, ¿no? Y creo que hay temas, sé que es un poquito difícil hablar para ti de este tema porque, claro, estás en ese No, pero ahora mismo de lo que estás diciendo, pero hay muchas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, el tema de la lectura. ¿Por qué cuando dice la profesora hay que leer este libro? Porque yo no puedo tener la libertad de decir, a mí me gustan los coches, quiero leer sobre coches. O a mí me gusta las finanzas, quiero estudiar sobre finanzas. A ver, voluntariamente tú puedes leer lo que quieras. Lo que pasa es que yo te tengo que educar literariamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que soy profesora de lengua y literatura, esos alumnos nunca habrían escogido El burlador de Sevilla porque ni siquiera saben que existe. Puede ser que tú sí que tengas una familia que te eduque literariamente, pero habrá gente que no tenga una familia que le vaya a educar literariamente hablando. Entonces, si todos tenemos derecho a tener las mismas oportunidades en esta vida, esa persona que a lo mejor acaba descubriendo que tiene vocación de filóloga, igual que yo, necesita haber leído todo esto, si no, nunca va a encontrar esa vocación. Entonces, por eso, libertad para leer lo que queremos, sí, pero que tiene que haber en la educación secundaria ciertas lecturas, yo creo, que sean obligatorias, también, porque si no, no vas a encontrar ese origen, nunca vas a saber por qué esas literaturas son universales. Y hay obras que son universales porque pasa el tiempo y lo que dicen sigue estando vigente. Es que son tan grandes que sigue estando vigente. Entonces, si yo no te obligara a leerlo, tú no sabrías que eso existe y que eso ocurre. Y que la literatura española es muy grande. Es que hemos tenido a escritores muy grandes, a poetas y a autores, a dramaturgos. Lope de Vega, Calderón de la Barca son muy grandes. Y todo el mundo sabe de la existencia de Shakespeare y a lo mejor Lope de Vega no le suena y le tiene que sonar. Todos tenemos derecho a tener esa cultura de base. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿tú quieres que el día de mañana alguien te pueda mirar por encima del hombro? Y muchas veces ese que nadie te mire por encima del hombro no lo da el dinero, sino que muchas veces lo da la cultura. La gente, la sociedad es un poco así, ¿no? O sea, la gente con cultura yo creo que se la respeta. Sí, pero... Que todo el mundo es respetable, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que no haya gente que se labre un camino maravilloso sin haber estudiado, no tiene nada que ver. Pero yo creo que todos tienen derecho a escoger. Y en ese tener derecho a escoger también entra esa educación de base. Es decir, ese, por ejemplo, escribir sin faltas de ortografía. Escribir sin faltas de ortografía te diferencia. A la hora de tú ir a pedir trabajo,
Si yo tengo 2 currículos iguales de 2 personas, uno con faltas y otro sin faltas, no sé, algo tiene que marcar la diferencia. Y creo que la lectura, solo a la hora de hablar, es que ya marca muchas diferencias, porque ayuda a aprender a expresarte. Sí, a ver, sí que pienso que hay bases que tienen que ser obligatorias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lectura, el tema de saber escribir bien. Pero, por ejemplo, si a mí se me dan mal, perdón, las matemáticas, ¿por qué se me refuerza las matemáticas y no me das más apoyo a lo mejor en lengua que se me da mejor? ¿Sabes lo que quiero decir? Yo, por ejemplo, he sido entrenador de fútbol y a lo mejor tenía un niño o una niña que a lo mejor no sabía rematar bien de cabeza, pero era muy ágil con los pies. Pues no le voy a poner a tirar balones en la cabeza, se lo voy a dar en los pies porque es lo que sabe. Yo creo que se debe reforzar más lo que sabes hacer para que seas el mejor haciendo eso, a que hagas todo medio bien, ¿sabes? Entonces, también hay muchas cosas ahí que dudo o soy como... No me gusta ese método de enseñanza. Creo que sí que hay bases que tienen que ser obligatorias y es para no ser estúpidos, Sí, sí. pero luego sí que hay muchas que no tienes como mucha libertad para elegir qué quieres ser o qué quieres estudiar o de qué quieres aprender. Es que es complicado porque a esas edades, primero que la mayoría no saben lo que quieren estudiar o lo que quieren ser. Y luego que es que hay un momento en que tu cabeza hace un clic. No sé cómo explicarlo, lo que ocurre, pero yo he visto, por ejemplo, con mi hermano, suspender un montón, repetir primero de bachillerato y de repente irse a hacer un ciclo formativo, darse cuenta de que eso le gusta y a partir de ahí ir como una flecha Claro. sacándose el ciclo formativo de grado medio, el ciclo formativo de grado superior, yendo a la universidad, sacándose la universidad curso por año. Y lo he visto pasar con mucha gente. Hay un punto en el que te estancas, pero de repente hay algo que hace aquí que supongo que es madurez, que se llama madurez, que a cada uno lo tiene a una edad y a partir de ahí va como una flecha. Claro, a eso me refiero. El sistema educativo no podría ya guiarnos desde pequeños a buscar qué nos apasiona y estudiar ya directamente lo que nos apasiona, en vez de tenernos ahí hasta los 18 años y luego qué eliges. Si es que no sabes, es muy difícil saber a qué te vas a dedicar toda Es tu que vida. ese clic a cada persona le da en un momento y a una Ya, edad. pero tú puedes guiarlo desde pequeño, ¿no? A buscar ese clic, a preguntarle qué te apasiona. Porque tú imagínate un nene de 6 años que te dice, me encantan los coches, quiero ser mecánico. Y ya desde los 6 años, mecánica, que sí, un poquito de lectura, cultura general. Sí, pero Pero piensa que yo imagínate, tengo 3 horas con ellos a la semana y en ese grupo no tengo una persona. No soy profesora de clases particulares, es que en ese grupo tengo entre 20 y 25 personas. ¿En qué momento le estoy preguntando a qué te quieres dedicar? no, a ver, tendría que cambiar todo el sistema educativo, sería, es, Claro. es un cambio radical. Pero sí que he visto muchos países, por ejemplo en Finlandia, si no me equivoco, ¿Mm? creo que ya desde pequeños tienen como, no sé, no sé cómo funciona, pero lo he escuchado, que no sé si tienen una asignatura de como buscar su pasión y ya buscarle como ese clic que tú dices para ir enfocándose como su carrera o su futuro por ahí. Porque al final, yo por ejemplo que tengo negocios, hago entrevistas a gente de 17, 18, 19 años y es que no saben qué hacer con su vida. Hay gente brillante que vale para todo, que dices, ¿hacia qué lo enfoco? Si esta niña o este niño me saca 10 en todo. Sí, pero bueno, eso es el 1%, el 99% que me No, llegan, hay más de un sí. 1%, ¿eh? Pero Hay la gente está más. perdida y dice, ¿qué voy a estudiar si no sé si eso me apasiona? Entonces, Mm. como llevas como 10 años o que empiezan en el cole a los 3 4 años, hasta Claro, los 18, el problema para mí, por ejemplo, es que en el instituto empiezan a los 12 y yo creo que son demasiado pequeños y ya empiezan ahí a buscar qué quieren, pero yo creo que son demasiado pequeños. es que es muy Mm. difícil. Si yo a los 30 no sabía, no sé qué quiero ser ahora, no sé, sí que sé que me gusta montar negocios, pero no sé, mañana igual te digo, quiero ser bombero. Entonces creo que es muy difícil. Tengo amigos que el quiero ser bombero lo vieron con 39 años y se han sacado la oposición y son bomberos, siendo de arquitectura técnica. Ocurre esas cosas. Claro, por eso digo que a lo mejor si desde más jovencitos intentásemos tocar esas teclas de cosas que les apasiona y buscar cómo esa pasión o ese don que puede tener esa persona y le guiásemos ya por ahí, pues al final serían mejores en eso que les apasiona. En vez de estudias una carrera, terminas a los 20, 22, Es muy 24. complicado porque a esas edades incluso depende la decisión no de esos niños, sino de sus padres. Por ejemplo, cuando yo veo que un alumno le cuesta más aprobar, a lo mejor yo le recomiendo que en vez de seguir por un tercero de la ESO normal,
pues que se vaya a un tercero de la ESO de PDC. O le puedo recomendar irse a una FP básica. Pero lo que hace el profesor o el tutor en este caso, que es quien lo tiene que hacer, y el departamento de orientación del centro, es una recomendación. Depende de los padres, no de nosotros. No, yo no puedo decir este niño de aquí a allá. Claro, Entonces, le puedes... el profesor también puede hacer hasta donde puede hacer, hasta donde Claro. llega. Claro, tú le recomiendas al padre, ¿no? Pues mira, a lo mejor es mejor que tu hijo haga este ciclo formativo porque es lo que le apasiona y va a tener un mejor futuro y al final ser feliz, ¿no? Porque es lo Pero hay importante. padres que no quieren. Este año, por ejemplo, he tenido el honor, este curso, de tener una de esas alumnas brillantes. Bueno, no la tengo en clase, la tengo en la revista del instituto, nunca la he tenido en clase. La tengo en el Jaume Parla. Y Murta. Y Murta ha ganado una de las becas Amancio Ortega para irse el año que viene a estudiar primero de bachillerato a Estados Unidos. Me pidió que le hiciera la carta de recomendación. Claro, para mí fue todo un honor decir, no le he dado ni clase a esta criatura y me está pidiendo a mí que le haga una carta de recomendación. Bueno, llevé a esa niña al programa de radio que tenemos en Alcira Radio, el Chau me Parla, y claro, le preguntamos ahí en el programa que qué quería estudiar. Y ella dijo que ella va a estudiar medicina por sus padres, porque es lo que quieren sus padres que haga, porque además tiene varios familiares que son médicos, pero que ella realmente no sé si era astrofísica o una asignatura así lo que le gusta. Realmente no la medicina. Pero claro, como mis padres, yo sé que prefieren que sea médico, pues yo voy a estudiar medicina y dentro de la medicina anestesista, porque es tranquilo. Y hay gente que lo tiene clarísimo y fíjate, esta niña tendrá que escoger carrera ya con 18 años. Pero sí que te dice, mis padres quieren que haga, y yo eso lo he visto muchas veces, de gente que quiere a lo mejor estudiar filología y los padres le dicen, pero con esa nota que tienes un 9, ¿cómo te vas a ir a filología que te piden un 5? Tienes que estudiar otra cosa. Ya. Es complicado el orientar también desde el punto de vista del profesor, porque hasta qué punto debes meterte en esa vida o hasta qué punto los 12 años no son muy pequeños para realmente saber por dónde te va a llevar la vida. Sí, yo creo que se tiene que hacer un cambio muy grande desde muy arriba y al final también la mentalidad de los padres es así porque también se han educado de esa manera. Por eso, si por ejemplo la generación de ahora se educa ya con ese sistema nuevo de pues, encontrar esa pasión de esa persona, ir guiándole por ahí para ver si de verdad le apasiona, a lo mejor al año ya no le gusta y quiere otra cosa. Tampoco Claro. me parece mal. Por eso yo creo que nosotros tenemos que explicarle cada uno desde nuestra materia, no sé, ciertas cosas básicas, porque para que tú tengas la opción de, es que estoy aquí y he descubierto que no me gusta, pero tengo esta otra opción. Si no, nunca lo van a descubrir. Tiene que haber un poco de todo hasta cierta edad para que ellos descubran realmente en qué son válidos. Por ejemplo, en el departamento de castellano, el certamen de literatura, el concurso, hasta este año lo hemos hecho obligatorio. Y lo hacemos obligatorio porque es que si yo lo hiciera voluntario, se van a presentar 6. Y a lo mejor es que hay gente que vale que no se presentaría, porque se puede ser muy bueno, pero se puede ser vago también a la misma vez. Sí, total. Entonces, y ellos solo se mueven por nota. Si tú no les vas a poner una nota o no les dices que es obligado, no te lo hacen. Y dices, es que es una pena porque a lo mejor el mundo se está perdiendo un genio, porque no le estoy obligando a hacerlo. Es que esa es la pena, que cuántas cosas hacemos a esas edades por placer, porque la verdad están preocupadísimos por la nota. Yo le digo muchas veces, es que a mí la nota no me importa, yo quiero que aprendas. Es que no estamos en la misma, yo ya sé que tú trabajas, pero es que a mí la nota que tengas realmente me da igual. Esa nota, o sea, el hecho de que en un tercero de la ESO saques un 7, un 8 o un 9, un 10, no te lleva a ninguna parte, no es importante. Lo que es importante es que aprendas. No te obsesiones con una nota, obsesiónate por aprender, por curiosidad. O sea, yo creo que una materia no se puede aprender si uno no tiene curiosidad. Y creo que mi labor como profesora es despertar la curiosidad de ese alumnado. Que hay alumnado que va a ser muy bueno y hay alumnado que no le va a ser tanto. Yo en música era fatal porque me temblaban las manos. En mi época, música era sinónimo de tocar la flauta y para mí tocar la flauta era imposible. Y a lo mejor me hubieran puesto a tocar un xilófono o otra cosa o las maracas y como a mí me tiemblan las manos, pues era la mejor. Pero la cosa es que me ponían a tocar la flauta. Entonces yo no valía, pero lograba mi 5 porque me esforzaba y porque el profesor lo sabía. Es que esa nota realmente no va a ninguna parte. Lo importante es que yo tenga unas nociones y que yo vaya teniendo curiosidad por el aprendizaje, porque sin curiosidad no vamos a ningún sitio.
Y yo como profesora solo tengo que despertar La eso, curiosidad. despertar esa curiosidad y que no seguir que no la pierdan. A partir de ahí ellos pueden leer lo que quieran, claro, en verano, que lean lo que quieran y que vengan y me digan, mira, es que a mí me gusta leer sobre motor. Pues yo dentro de lo que pueda les pondré libros voluntarios que vayan sobre ese tema o les haré recomendaciones. Pero es que hay ciertas obras que no las leerían Claro, estáis jamás muy si no les limitados, los obligáramos. profesores también estáis muy limitados. Bueno, has dicho tres cosas para mí muy importantes, que es las notas no son importantes, porque al final tú como persona, el valor que tienes no es sobre una nota, porque te puede pillar un mal día, puede que ese tema pues no te guste, cualquier cosa, pero sí que valoramos a la gente sobre la nota que saca. En selectividad sí. Aprobado, bueno, Por y en el ejemplo, colegio también es que o el lo apruebas problema, o lo suspendes en base de una nota de esa y, asignatura. bueno, hoy en día no solo se valora el examen, ¿eh? Hoy en día normalmente trabajamos con rúbricas y en las rúbricas se valoran muchísimas Ujú. cosas. ¿Sabes? Trabajamos mucho por competencias, por lo que son capaces de hacer y no tanto por la nota. Pero sí que es cierto en que hay un punto en que yo en la página de Ítaca, donde ponemos las notas los profesores, me piden una nota física. O Claro, sea, un eso número. también es una cosa que no comparto. Me gusta mucho la filosofía que dices de Claro, pero es que solo es quiero que como aprendas, no incompatible. quiero que... Claro, pero es que para eso tendrían que empezar por cambiar selectividad. Claro, a eso me refiero. ¿Por qué existen las notas? ¿Por qué no puede...? Porque tú Porque tienes tú que de entrar a una normal... universidad donde te están pidiendo una nota para entrar. Entonces, claro, realmente, y porque tienes que poner un valor, porque tú también tienes que valorar a aquel que se está esforzando todo el curso, que luego el examen te lo hace de 10, Ujú. que es que esa gente también quiere ver reflejado que está por encima del otro, si no, también sería injusto. Ujú. Entonces, pero realmente yo he dicho que no importa una nota en tercero de la ESO, sé que es cierto que una nota en tercero de la ESO no va a ningún sitio, el que tengas un 9, un 10, un 8, entiendo también que los padres, oye, si mi hijo tiene todo 10 es mejor, porque eso está indicando que se ha esforzado al máximo y que además ha conseguido lo mejor que podía conseguir. Esto es como en el deporte también hay unos que se llevan la medalla de oro, es decir, también hay una Ujú. clasificación y también va por puntos. La pena es que, por ejemplo, en segundo de bachillerato sí que dependes de una nota. Así como en tercero yo he dicho que no es importante, en un segundo de bachillerato es que mientras la selectividad está así y la entrada a las universidades está así, y ahora aquí hay otra historia. ¿Por qué no entré yo, por ejemplo, en comunicación audiovisual? No porque comunicación audiovisual sea una carrera dificilísima y porque eso sea de las que más nota piden. No, simplemente es porque en aquella época, en aquel momento, la Universidad de Valencia eran los primeros años en los que estaba, creo que era el primer año o el segundo, y solo tenía 80 plazas. Si hubiera tenido 150, habría entrado. Claro. O sea, es que realmente no es por dificultad de la asignatura, de decir, no, no, es que necesito que entre gente de matrícula de segundo de bachillerato porque luego la carrera es muy difícil. No, no. Simplemente es que la universidad no tiene más plazas. Y de alguna manera tienes que decir, oye, pues les voy a dar las plazas al que más nota tenga. Porque ¿cómo harías tú si no la entrada a la universidad? Sí, claro, a ver, al final serían plazas ilimitadas y al final valorar la pasión que le ponen, también todo lo que han aprendido, porque sí que veo importante el tema de la nota, pero el empeño que le has puesto a aprender, a querer aprender, no a sacar un 10, a sacar un 7, porque a lo mejor yo saco en selectividad un 5 y a lo mejor se me da algo, por ejemplo, comunicación se te da a ti muchísimo mejor que una persona que ha sacado un 10 porque en otras asignaturas ha sido buena, pero a lo Claro. mejor en comunicación tú eres mejor. Entonces, ahí veo que también fallamos. Claro. Porque a lo mejor se queda gente fuera que es mucho más válida que la que Pero entra. es que de alguna manera hay que organizar, o sea, es Mm. que sobre las cosas yo creo que hay una organización mayor, un mundo por encima, y tú dices, sería bueno que a lo mejor de comunicación audiovisual, con las tasas de paro que hay, el nivel de paro, ofertáramos realmente más de 150 plazas. ¿Sería bueno que ofertáramos 400 y en cambio de medicina 100? Oye, pues a lo mejor no, porque hacen falta médicos y no hace tanta falta la gente de comunicación audiovisual. Esto me lleva a pensar que una cosa me lleva a Mm. otra, entré en el equipo directivo pensando que se podían cambiar las cosas, y creo que uno cuando entra en el equipo directivo o incluso en un partido político, en una alcaldía, en un... Yo creo que la gente entra en política también pensando que puede cambiar el mundo. Yo fui la primera que entré pensando que podía comérmelo, cambiar las cosas, pero te das cuenta de que hay un orden mayor. Y tú dices, sí, es injusto que yo no entrara en comunicación audiovisual cuando
creo que sé comunicar, que se me da bien. Pero claro, es que en ese momento se tenían que basar, tienen que poner una manera que sea la de entrada, entonces lo hacen pues el que tenga mejor nota. Pero claro, ¿sería justo que hubiera 200 plazas cuando luego no van a tener trabajo? Porque claro, yo doy gracias al cielo de encontrarme a aquella chica aquel día en el metro, porque eso me llevó hacia la filología, descubrí que me encantaba y tengo un buen trabajo. Gracias a que tengo ese buen trabajo también me puedo dedicar a la literatura, porque la literatura en la mayor parte de los casos no da de comer. Entonces, quién sabe, a lo mejor hubiera hecho comunicación audiovisual y puede ser que hubiera tenido un gran trabajo o también puede ser que no, que hoy en día estuviera pues trabajando en un periódico local, de aquí sacando un dinerito, aparte teniendo un programa de radio, intentando... Es que no se sabe. Es muy difícil organizar el mundo. Es muy complicado, sí, la verdad. Es lo que hablamos, ¿no? Al final cada uno tiene unas ideas y tienen que cambiar muchísimas cosas para llegar al punto en concreto que cada persona piensa que deberíamos de llegar. Luego también has dicho un ejemplo muy claro, el tema de la música. Llegamos a música y nos dan una flauta. No. ¿Y por qué nos dan una flauta y no me dan un tambor o me dicen, ¿tú qué quieres tocar? Y yo creo que también ahí perdemos mucho. Y no creo que sea solo en eso, también en todo, tema de educación física. Bueno, es que hay un mundo también. Pero estamos cambiando, ¿eh? Te digo que desde el mundo del magisterio y desde el profesorado estamos cambiando. Creo que hoy en día sabemos mirar un poco más eso, de un alumno que le tiemblan las manos, a lo mejor no hay que darle una flauta. Hoy en día en el instituto tenemos muchísimos más instrumentos, ¿eh? Tenemos ukeleles, tenemos xilófonos, tenemos muchísimas más. Y aparte que se hacen proyectos de otra manera. Por ejemplo, en primero de la ESO, ahora hace 2 semanas estrenamos en el Gran Teatro de Alcira de mi instituto Artemisia, que es un musical que ha hecho alumnado de primero de la ESO. Tuve la gran suerte de ser la voz, le puse la voz a la narradora y en ese musical cada alumno hacía pues lo que mejor se le daba. Había quien cantaba, había quien solo bailaba, había quien se encargaba de los decorados, quien estaba tocando el xilófono, porque la música era en directo también, que nos ayudó también la Sociedad Musical de Alcira. Creo que hoy en día sí que estamos cambiando. Lo que pasa es que los cambios son lentos y la sociedad creo que avanza a un ritmo mayor que las leyes. Y luego creo que la educación también se topa con que algo que has nombrado tú ya, con los partidos políticos. Y es que la educación debería estar al margen de qué partido político esté en el poder. Creo que tanto educación como medicina es algo que se dice muchas veces, ¿no? La educación no se toca. Y no es así. Creo que los partidos políticos muchas veces sí que tiran demasiado hacia sus lados, ¿no? Cada uno hacia el suyo. Y yo creo que en el término medio está la virtud y que la educación es algo que deberían respetar. No se puede permitir que haya tantos cambios educativos, porque muchas veces ni siquiera hemos llegado a esa generación que empezó con un cambio educativo, ni siquiera ha terminado en esa ley. Entonces no podemos valorar si es buena o es mala, porque no lo han permitido que se termine ahí. Entonces creo que es complicado, que la sociedad avanza muy rápido, que los profesores muchas veces vamos más lentos, también es comprensible. Un profesor que se va a jubilar, que tiene hoy en día 58 años, por ejemplo, supongamos, si le vuelven a cambiar la ley, ¿por cuántas leyes ha pasado? También la tecnología avanza muy rápido. No es fácil muchas veces para la gente mayor ponerse al día con todos los avances tecnológicos, con saber utilizar el Canva, el Kahoot, y luego... Tienen que estar en constante reciclaje, ¿no? Claro, y luego aparte, también ahora las nuevas metodologías educativas, lo que viene de Estados Unidos, no son tan pro teléfono en clase, tablet en clase y utilizar todo ese tipo de aplicaciones. ¿Es bueno o es malo? ¿Es preferible que yo les ponga un libro en las manos porque luego en su casa no lo van a tocar nunca más? Porque van a estar todo el rato con la tablet o con el móvil. Es que la educación yo creo que es un reto hoy en día. Es complicado, sí, es complicado. Bueno, no me quiero saltar el tercer punto que has dicho, que me parece muy importante, que es la curiosidad. El despertar la curiosidad. Yo, por ejemplo, hago esto para despertar la curiosidad y el despertar, ¿no? Yo digo, voy a despertar la mente, o cuando hablemos, que te vayas a dormir pensando, joder, lo que me ha dicho Noel me va a resonar toda la noche. Y creo que es lo más importante que debéis de hacer los profesores o la gente que
educáis, que es que la gente sea curiosa, porque la gente ya no se replantea nada, no paramos a pensar, también lo tenemos todo en un clic. Entonces yo creo que ese mensaje es súper importante, que despertar la curiosidad. Y creo que de la gente que está aquí a la gente que está aquí es el simple hecho de la curiosidad. Por tener esa curiosidad, por cuestionarte muchas cosas, hacerte esas preguntas, el ser curioso te lleva aquí, ¿no? Porque al final esa curiosidad te hace aprender algo que es la que te hace subir un pasito. Seguir siendo niños. Yo siempre lo digo, que no tenemos, los niños tienen esa parte curiosa porque están en constante aprendizaje. Creo que los adultos deberíamos ser todos así, estar en constante aprendizaje. Que creo que eso un profesor, sobre todo, no lo puede perder. Yo creo que un profesor es una persona o debe ser una persona que esté constantemente aprendiendo. Porque Deberían como solo hacer si tú reciclaje. sientes pasión por aprender, puedes transmitir esa Claro. pasión. Es que es solo así. Yo, por ejemplo, intento fomentar la lectura desde ahí. A mí me apasionan los libros, pero es que es preciso que me apasionen. Porque yo no le puedo decir a un alumno lee si no me ve a mí leer. Si no me ve a mí que compro un libro y llego a clase y se lo muestro y se lo llevo. Y le muestro y todo que lo tengo dedicado por el autor, que lo he conseguido, esa pasión de, es que es un gran libro, es que conocer al autor o a la autora me ha maravillado. Creo que hay que ir desde ahí. Sí, el tema de la lectura también igual, muy importante. Yo siempre también en mis redes sociales, ya has visto que tengo un montón de libros, me encanta leer y al final hay que darle importancia que un libro es todo lo que ha aprendido una persona durante toda su vida resumido en esto, el valor que tiene no se lo damos y la lectura es increíble. A mí siempre me preguntan, ¿cuál ha sido tu secreto, ¿no? Para de estar de empleado ganando pues, un salario medio a llegar donde has llegado. Y siempre digo que es la lectura, porque al final es, imagínate todo lo que sabe una persona que ha estudiado durante 40 o 50 años en un libro resumido. Es que la lectura es la base de todo aprendizaje. Es que no hay nada referido al mundo del aprendizaje sin la lectura. Y antes yo he dicho que yo entré en un equipo directivo pensando en que iba a cambiar el mundo y que no se puede, entre comillas, porque sí que puedes cambiar el mundo que te rodea. Lo que pasa es que, claro, eso es con ese trabajo, con esa constancia, con esa ilusión con la que te tienes que enfrentar a tus clases y me dejo también el equipo directivo un poco por eso, porque me apetece recobrar esa ilusión con la que voy a clase y no tanto el mundo de la gestión. El mundo de la gestión de un centro público es muy complicado porque no es tuyo. Entonces yo puedo tomar decisiones hasta cierto punto, pero hay decisiones que yo tomaría que sé que serían necesarias para que algo mejorara, que no lo puedo tomar. Entonces es una frustración. Claro, porque al final no impactas en las personas, que es lo que tú quieres, ¿no? No influencias en esos alumnos que tú... Porque al final dices, no estoy podemos limitada. cambiar... Si todos cambiamos a una persona, al final todos cambiaremos el mundo entre todos. Pero creo que es súper importante que sí que puedes cambiar el mundo, por lo menos el de tu alrededor. Claro. Y eso te iba a reñir cuando has dicho, yo no puedo cambiar el mundo. No. Por eso lo he querido matizar ahora, que el mundo en general yo no puedo. Muchas veces cuando el alumno hace huelga por quedarse en casa para dormir, porque no van a ninguna manifestación, les digo, pero a ver, sed conscientes de por qué estás haciendo huelga. Estás haciendo huelga ahora mismo por la guerra en Ucrania o en Gaza. Por unos derechos. Claro, pero es que nadie te va a escuchar a ti. O sea, el hecho de que tú hagas huelga y te quedes a dormir no va a cambiar el mundo. Lo único que va a cambiar de tu alrededor es que a mí me dejas sin un día más sin clase, tú también pierdes un día de clase y luego me dirás, es que esto no nos ha dado tiempo a explicarnos, ha sido muy rápido. Uno tiene que saber y luego además no puedes hacer huelga el mismo día que hace huelga un profesor, porque entonces no hay impacto. Las huelgas son huelgas porque un profesor hace huelga porque lo que quiere es que colapse ese día la educación, porque si no, no llega a la prensa. Claro. Si tú haces huelga el mismo día, no hay ningún colapso. No va a llegar a prensa, no es noticia, nadie se entera. Pero esas cosas, ¿quién se las explica? Claro, tampoco se explica mucho porque cuando decían huelga era como vacaciones. Yo creo que tampoco se explica mucho por qué hacemos las huelgas, porque al final los derechos que tenemos hoy en día es porque nuestros padres, nuestros abuelos... Han hecho huelgas cuando tocaba. Claro, pero es que ahora no se explica qué es una huelga. A mí, por ejemplo, en el cole no me decían, sí, vamos a hacer huelga por esto, y fin. No, y se quedan a dormir. Claro, pero dame una hora, una charla diciéndome por qué tengo que... Motívame a hacer esa huelga. Claro, pero ¿quién tiene que hacer eso? Eso lo tienen que hacer porque hasta para las huelgas firman las familias que autorizan a que su hijo haga esa huelga. Entonces, ¿eso lo tengo que explicar yo como profesora? ¿Es algo que tienen que explicar en casa cuando te vaya con el papel diciendo fírmame el papel para la huelga?
Yo a mi alumnado sí que se lo digo, pero está claro que eso no está dentro de mis clases de lengua y literatura. Lo que pasa es que yo sí que les digo, cuando me ven que un día corro más, digo, es que hemos perdido un día. Claro, yo tengo el temario muy bien programado como lo tengo que dar. Y es que ahora te hacen a lo mejor 3 o 4 huelgas al año, que pierdes clase, más el día 20 de marzo, que como son fallas no vienen, más el día Claro, hay un montón de de días vacaciones y más en la Comunidad Valenciana. que no vienen ellos porque no quieren, pero son lectivos. Entonces, claro, luego empiezas a correr y ahí es cuando sí que les explico, oye, pues es que a lo mejor te tendrías que haber planteado que tú el mundo así no lo puedes cambiar, pero el mundo que te rodea sí. Entonces tú tienes que ser consciente porque esas huelgas que hacéis para quedaros a dormir, pues es como el cuento de los 3 cerditos, que al final nadie te va a creer. Y habrá algún día en que necesitemos una huelga de verdad para reclamar nuestros derechos A eso venía... y la huelga habrá perdido todo el significado. Claro. A eso venía a decirte, por ejemplo, ahora mañana nos suben la luz un 50% y no salimos a la calle. Y si las huelgas en los colegios se diesen el valor o la importancia que se debe de hacer, cuando nos quitan nuestro derecho, por ejemplo, no es normal que una persona no pueda vivir sola. Una profesora, yo tengo amigas que son profesoras hace 3 4 años, no se pueden comprar una casa. Al final eso se tiene que sacar y decir, oye, ¿aquí qué está pasando? Sí. Que no tengo ni la dignidad de comprarme una propia casa. Sobre todo si viven en las Islas Baleares, que ese es otro tema que daría para mucho. Pero creo que no salimos a la calle a manifestarnos porque desde el colegio las huelgas, la manifestación no se nos enseña a la importancia que tiene. Pero el profesorado sí que hace, normalmente cuando hace huelgas sí que va a esas manifestaciones, que yo creo que ahí sí que están predicando con el ejemplo, la mayoría del profesorado. Pero claro, es que las huelgas de alumnos no las organiza el profesorado, sino el sindicato de alumnos. ¿Y quién tendría que motivar y explicar que el sindicato bien? de alumnos son niños. Es que, ¿quién hay detrás de esos sindicatos de alumnos? No sé, es que no sé si desde casa la coherencia de esos familiares son los que deberían explicar bien. Es que hay muchas cosas que ¿quién explica eso? ¿Nos toca realmente a los profesores? ¿Toca realmente a las familias? Es que hoy en día también se deja. Claro, la política todo, no puede ser, porque si claro. ellos son los que luego nos suben los impuestos, ellos no van a decir, no sal a la calle a manifestarte. Pero ves, eso también hablábamos de los contenidos mínimos que tenemos que tener. ¿Quién explica eso? Pues oye, a lo mejor la historia. A lo mejor desde el ámbito de la geografía e historia, de esa asignatura, pues seguramente son ellos quienes tienen que explicar la revolución industrial, quienes tienen que explicar las huelgas, y por eso es importante que ese alumno al que no le gusta la historia, pues a lo mejor sepa tenga esa base de historia para luego poder ser un buen ciudadano también. Porque todo eso también implica ser un buen ciudadano. Yo siempre digo en clase que yo, por encima de la lengua y literatura, quiero crear buenas personitas, gente que se porte bien y que sepa que hay unas normas. Pero es que es complicado. ¿Qué es ser un buen profesor y un mal profesor? Eres bueno cuando haces las cosas por pasión. Y cuando comunicas. Cuando sabes, pero sí, lo de la pasión y la curiosidad y demás es fundamental. Llegar a clase con claro, que te comes el mundo. Por eso te quería decir el tema de... creo que se debería... lo primero, los funcionarios sí o sí tendrían que reciclarse, porque mucha gente estudia ese tipo de carreras porque son cómodas y porque una realmente vez me lo saque... nos obligan a reciclarnos, ¿eh? Sí, pues yo veo un policía que pesa 100 kilos. No, bueno, sí, no me refería a eso. Pero, por ejemplo, los de funcionarios, nosotros para ir cumpliendo sexenios y que nos suban el sueldo, nos obligan a tener 100 créditos de formación. Entonces, eso te está obligando a reciclarte. Yo no lo miro jamás porque hago tantísimos cursos. Yo he visto tantos profesores, yo también muchas personas que vienen a hacer entrevistas conmigo, a mí me gusta hablar de la educación porque me parece muy importante y casi todas me dicen que los profesores han perdido como esa esencia, esa pasión. No todos, de verdad. No todos, hay de todo, pero mucha gente ha perdido eso y yo siempre he pensado, si se reciclaran, a lo mejor antes de pensar voy a estudiar magisterio, el tú saber que te tienes que seguir formando y reciclando, sí que solo van la gente que se apasiona pero por eso. Realmente lo tienes que hacer. Ya te digo que si quieres que te suban el sueldo, cumplir los sexenios, te obligan mínimo a 100 créditos en formación. A mí no me hace falta mirarlo porque yo hago muchos cursos. De hecho, te he comentado que me dejo el equipo directivo, pero ahora mismo estoy haciendo un curso de dirección. ¿Por qué? Porque me gusta saber, lo hago por placer. Además, es que creo
que todo profesor debería leerse las instrucciones de inicio de curso, debería hacer estos cursos de dirección, debería pasar por un equipo directivo para saber lo que es, porque si no te pueden engañar los de arriba. Entonces, la única manera de que nadie te pueda engañar es sabiendo realmente la normativa. Y eso me ayuda pues este tipo de cursos. Y hago muchos también de digitalización para aprender. Pero bueno, eso lo haces tú, nadie te obliga a hacerlo. Sí, ¿no? Por una parte yo sé que tengo que tener 100 créditos en formación si quiero que me suban el sueldo cada 6 años, pero también es verdad que yo soy muy curiosa, me gusta saber, no me gusta que nadie me pueda decir, oye, tú de esto no sabes. Entonces, también te tiene que gustar. Yo hago muchos más de los que me tocan porque me gusta. Pero esa curiosidad ya la tenía en la carrera. Yo no sé si para mi carrera eran 300 créditos, yo acabé con más porque me gustaba. Y entonces me cogía asignaturas de psicología y todo, y estudiaba psicología del lenguaje, psicolingüística y cosas así que no le gustaban a nadie y a mí me apasionaban. Claro, tú porque llevas esa pasión y esa curiosidad que estábamos hablando antes, pero sí que veo mucha gente, igual que policías, que también se meten ahí porque es algo cómodo, algo para toda la vida, algo estable, y dicen, prefiero no estudiar y ganar 100 euros menos y estar cómodos ahí. Y esa persona es al final la que nos tiene que cuidar y proteger. Y ves a una persona que pesa 100 kilos y digo, madre mía, pues si le puedo quitar la gorra y empezar a correr, ni me coge. Pero imagino que esos son los que menos también, porque en el profesorado pasa. A veces realmente son 3 o 4 los que a lo mejor no tienen esa curiosidad y la fama la llevamos todos. Los funcionarios y todo el profesorado y realmente son unos pocos. Pasa lo mismo con el alumnado. Yo muchas veces digo, es que la educación está fatal, es que los alumnos se portan fatal y realmente son 3 o 4. Pero es que esos 3 o 4 de cada clase hacen tanto ruido que realmente acabas, pero la mayoría del alumnado que te decía antes, la mayoría es brillante, por eso cuando me has dicho, no, pero de 10 ya hay pocos, no, hay muchos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido los que no son de ese tipo. La gente válida normalmente no hace ruido. Hay mucha que pasa, si no es porque eres una persona muy inquieta, habladora, pasas sin pena ni gloria por la clase. Sí, a ver, al final es muy complicado, ¿no? Estos temas, cada ser humano también es muy diferente. Creo que es, no me gusta decir imposible, pero sí que, pues, lo que tú has dicho, cada persona que intente cambiar su entorno y a lo mejor entre todos, pues poco a poco vamos haciendo un mundo mejor. Un mundo mejor. Que se necesita. Sí, entonces yo por mi parte también, pues, intento que mi entorno se lleve un buen mensaje y que aprendan, ¿no? Y que mejoren. Y creo que ese mensaje debe quedar de nunca pienses que no eres capaz de cambiar el mundo porque sí que puedes, por lo menos a una persona y esa persona puede cambiarse la otra y así. Solo diciendo buenos días. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, empecé aquí en la Comunidad Valenciana de interina en un instituto en Alicante y me acuerdo que siempre pasaba por el despacho del orientador y todas las mañanas le decía buenos días. Cuando acabé de hacer esa sustitución fui a despedirme, prácticamente a ese hombre no lo conocía, pero me dijo, te voy a echar de menos. Y dije, ¿a mí? Y me dijo, hombre, claro, eres la que todas las mañanas, cuando tenía un día malo, también me lo alegrabas, porque ver esa sonrisa y todos los días la educación de buenos días y pensar, no se han perdido las formas, hay una persona y a lo mejor esa chorradita del buenos días, pues es que estás a alguien dándole pie a que hable, a lo mejor nadie iba para que a darle pie a hablar o a compartir pues esa sonrisa simplemente. Sí se puede. Sí, pero... se está perdiendo muchas cosas así, ¿no? Simples, cotidianas del día a día de antes, de llegar a un sitio, porque la gente va con el móvil agachada. Yo voy por la calle, hola, buenos días, y se quedan sorprendidos. Sí. O cuando le dices hola, ¿cómo estás? Sí. Le dices ¿cómo estás? Y le rompes el mundo, dice. Sí. Se está preocupando por mí. Y esas cosas, esas pequeñas tonterías son los que nos hacen humanos, porque estamos ya todos digitalizados todo el día. Y crispados, ¿no? Hay un mundo como de crispación continua. Todo el mundo se enfada por todo. Se ponen denuncias así como si fuera, no sé, hacer regalos. ¿Crees que esto pasa más que antes? El tema de, por ejemplo, también quejas, sí. Muchas quejas, nos quejamos de todo, estamos frustrados por cualquier tontería, sí. La gestión emocional, cada vez estamos loquísimos todos. La gestión emocional la llevamos fatal, cualquier tontería nos afecta, que se nos derrumba. Yo es que creo ya que somos y volviendo otra vez al tema de las huelgas y demás, que somos una generación, ya desde la mía, que no hemos tenido que luchar por conseguir las cosas, ¿no? Nuestros padres nos lo dieron ya hecho. Nuestros padres, nuestros abuelos, ellos sí que lucharon. Entonces somos una generación que empezó a crecer
con muchos derechos y que nos creímos con pocos deberes, creo yo. Ujú. Y uno para la sociedad tiene que tener derechos y deberes. Y a veces pues eso no lo vemos, aguantamos muy poco. Pero también porque desde arriba también lo que vemos, el ejemplo que dan, es de crispación constante. Lamentable. Y por ejemplo yo doy taller de prensa también en el instituto y hay algo clave también que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación también han cambiado. De hecho, antes era el cuarto poder y eso ya lo perdió, porque el cuarto poder es el capitalismo. Antes los medios de comunicación cuando nacen para darle voz a toda la gente, para defender al ciudadano, para que no hubiera abusos de poder desde arriba. Claro, ¿qué ocurre hoy en día? Que eso ya no es real. Es para Hoy en día la manipularnos, ¿no? prensa, claro, depende del capitalismo, que es el cuarto poder. Entonces, claro, hay unos medios que son por aquí, otros medios que son por allá, todos quieren vencer. Entonces, depende un poco todo del dinero, poderoso caballeros del dinero. El año pasado, bueno, ya el anterior, pero fue en septiembre, y había mido los cursos, digamos, mido los años por cursos académicos. Para mí el año empieza en septiembre. Pues tuve la desgracia de que falleciera mi tío en un accidente de tráfico. Mi tío no es que fuera una persona de los medios de comunicación conocida, pero sí que es verdad que tenía un hotel. Entonces, pues falleció en un trágico accidente de tráfico en el que la prensa, los medios de comunicación en Twitter, medios como Telecinco y algún periódico de Andalucía, decían que él tuvo el accidente cuando iba a Madrid para vender el hotel. Es que no era cierto. Él venía de Estados Unidos, venía de Nueva York de hacerse una doble operación de pulmón. Y tuvo la desgracia que después de estar casi cerca de 6 meses en Estados Unidos, fallece cuando llega a España a los 20 kilómetros de salir del aeropuerto de Madrid. Y claro, para mí como familiar fue muy duro ver que en la prensa lo montaban, pero una película Manipuló que todo. dices, es que esto a quién beneficia. A que la gente piense, no sé, el cabrón este iba a vender el hotel, pues mira, que le jodan que iba a dejar sin trabajo a mucha gente. Es que no era verdad. Claro, luego piensas, claro, es que este titular vende mucho más que un simplemente fallece Antonio Luis Vilar. Además, luego te das cuenta de que en el segundo apellido, a lo mejor al final de la noticia lo han puesto con un error. Claro, ¿por qué aparece el error? Para que a lo mejor tú no puedas denunciar. ¿Por qué no pone exactamente ese nombre? ¿A quién beneficia esto? ¿Por qué la prensa miente? Yo, en todos los medios de comunicación en las que salía, decía, de verdad, eso es mentira, estáis mintiendo, no os dais cuenta del dolor de la familia. Pero claro, luego te paras a pensar y dices, claro, es que tiene 50 retweets. Claro, esto porque la gente lo retuitea. ¿Qué le importa? Es una muerte, es un fallecimiento. Claro, luego te planteas, claro, es que esta chica a lo mejor que lo ha escrito, claro, ya sabe que su única manera de seguir trabajando en prensa es que le han dicho desde la empresa para que la trabaja, oye, o en las noticias que publicas o tienes un mínimo de 30 retweets o te vas a la calle. Es pura manipulación desde arriba. Manipulación desde arriba, pero sin ton ni son, o sea, sin ningún sentido. Simplemente porque tiene que tener retweets, la noticia tiene que moverse en redes sociales. Entonces, realmente estamos vendidos ante las redes sociales. Sí, totalmente. No se corrobora si eso es verdad o mentira. En ningún momento llaman a la familia para preguntar, oye, ¿esto ha ocurrido así? Muchas veces también nos manipulan, yo creo que para quitar el foco en una cosa y nos hacen ver otro foco, es decir, no, está pasando esto y realmente no, por detrás estás haciendo una cosa muy mala, que no nos estás diciendo lo que estás haciendo y no nos vamos a dar cuenta hasta que no nos la comamos. Pero en este caso no era algo tan importante, sino simplemente era, yo quiero entender que esa periodista, realmente quien fuera mi tío le daba igual. Y la familia, por supuesto, simplemente necesitaba unos retweets y la manera son esos titulares sensacionalistas que se hacen hoy en día sin pensar, me estás haciendo daño. Es que no es verdad. Sí, bueno, la gente en redes sociales ves cada animalada así, ¿no? Ahora cualquier tontería que hagas tienes 1 millón de visitas. Ahora a lo mejor pues una charla interesante que puede mejorar un poquito el mundo, tenemos 200 visitas. Ojalá. Y es un poquito triste, ¿no? Cómo está la sociedad montada. Y el tema de redes sociales también, no sé cómo lo trabajáis también en los colegios porque creo que también le va a afectar WhatsApp es mucho. complicadísimo, complicadísimo. Los grupos de WhatsApp, y ya no solo a nivel de alumnado, también a nivel de familiares.
porque claro, están los grupos de WhatsApp de los padres. Y uno dice allí en un grupo de WhatsApp algo que ha oído. Claro, como tú no lees todo lo que aparece en el grupo de WhatsApp, porque también vivimos en un mundo que es como un maratón y Vamos a siempre mil. vamos con prisas, claro, lees a lo mejor 3 WhatsApps, piensas que eso que han dicho es verdad y ya la tenemos liada en el instituto también. Es complicado lo de los grupos de WhatsApp. A nivel de alumnado, por todo lo que son capaces de hacer ellos, y ya no me refiero de stickers de profesores, que es lo mínimo, me refiero a insultarse entre ellos. A veces hay algún alumno que viene y te dice, pero es que mira lo que me ha dicho fulanito en el grupo de WhatsApp. Y dices, ya, pero yo, ¿qué quieres que haga? Es que eso no está dentro de mi parcela. Yo no puedo pedirle a un alumno el móvil y decirme, oye, enséñame, porque además eso lo utiliza fuera del centro. Yo creo que las muy redes sociales, complicado. en vez de usarlo como herramientas para mejorar, casi estamos usándolo o al final lo que hacen es destruirnos, ¿no? Porque también cuando ves esos buenos físicos, esa gente que tiene una vida perfecta en redes sociales, de Que no viajes, es real. que no es real, pero eso afecta, ¿no? Tú lo verás también en los niños Sí, y sí. niñas del cole, a lo mejor cuando suben una foto y tienen 100 visitas y el otro tiene 1000 y se burla del otro y, ¿no? Eso Yo cómo se normalmente no sigo gestiona. a mis alumnos por Instagram, Pero no porque escuchas tú por los pasillos, por el patio, por las clases. sí, eso sí, y ellos te cuentan sobre todo, pero intento no seguirlos porque no quiero ver determinado tipo de fotos que puedan Mm. poner. Entonces intento, yo Pero ves sí que les que, afecta el, a lo mejor, que quieren ser influencers o quieren dedicarse sí, a pero eso. eso ya no a gente en el instituto, a niñas. Yo, por ejemplo, mi mejor amiga siempre me dice que su sobrina de mayor quiere ser influencer. Mm. Ahora ya ha dicho que bueno, que vale, que estudiará periodismo, porque los padres le dicen, pero algo tendrás que estudiar. Bueno, vale, pues estudiaré periodismo, pero ya lo que quiere ser es influencer. Mm. O sea que Ahí también ha venido un poquito el tema de la tecnología, que creo que no hemos sido inteligentes porque en vez de aprovecharlo como herramientas para reforzarnos y hacernos mejores, muchas veces también ahora lo estamos haciendo mal, lo estamos usando mal. de hecho, fíjate que yo creo que algo que les da muchísimos más recursos ha acabado pareciéndoles menos. Ujú. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo no tenía Google. Yo no podía decir, bueno, esto no lo entiendo, voy a buscar en Google ejemplos de esto o si está resuelto. Ujú. Y ahora eso, por ejemplo, con un libro, control de lectura. Ujú. Hace 10 años el alumno no se leía el libro y se iba al rincón del vago y Ujú. buscaba el resumen. Ujú. Hoy en día no saben ni qué es el rincón del vago. Ujú. Y te llegan y te dicen, no, es que no me he leído el libro o es que no lo entendía y he pasado. Que tienes el rincón del vago, que tienes 1000 recursos. Busca en Google resumen del libro Claro. y te va a aparecer. O la inteligencia artificial, resúmeme este libro en 100 palabras. Claro, tú en el examen no hace falta que te hayas leído todo el libro, me tienes que demostrar o hacerme parecer, eso también es ser inteligente, que te lo has leído. Claro. Tú tienes que ir a engañarme. Tienes 200.000 recursos. Hoy en día con la inteligencia artificial lo que tú dices es que puedes decir, explícame cómo se Lo analiza que sea. sintácticamente. Y te lo explican. Pues no lo hacen. Mm. Es que creo que hemos creado un poco vagos digitales. Mm. Porque no entienden una palabra y te están diciendo, no, no, es que no he hecho el ejercicio porque esta palabra no la entendía. Pues si tienes el diccionario de la Real Academia en tu móvil, míralo o busca eso, el resumen de un libro. No lo hacen. Sí, es increíble. A eso me refería, que la tecnología ha venido para ayudarnos y enriquecernos y lo estamos usando al revés. Porque nos estamos haciendo más vagos. Ya no nos apetece salir de casa nada. Ya pides la comida, que te la traigan a casa. Ya no vas al cine y te socializas con un grupo de amigos, vamos al cine. Te pones el Netflix y ya está. Luego también el tema de redes sociales, la puedes usar para enriquecerte y aprender. Puedes consumir mucho valor y te pones a ver bailecitos y te puedes Sí, sí, tonterías sí. o a ver gente que tiene una vida espectacular que no es real y te estás sintiendo tú mal. Quiero decir, se puede usar para mejorar y lo usamos para... Es como que nos estamos haciendo estúpidos nosotros mismos. Y luego la mayoría de ellos cogen como optativa, por ejemplo, informática o comunicación oral en inglés, porque son las dos siempre que... Y luego realmente les dices, envíame un correo y no No saben. saben. Te ponen en el asunto todo lo que te querían decir. Hola Macarena. Y dices, no, no, que eso va abajo, no va aquí arriba. Sí. ¿Cómo puede ser que has nacido con el móvil ya y no sepas
ciertas cosas de ofimática. O que vayan escribiendo con los 2 dedos. Dices, pero que has nacido con un móvil. Creo que también sería importante ya meter el tema de la tecnología, más temas redes sociales, porque es lo que consume todo el mundo. Igual que ahora, bueno, ahora hablaremos también, creo que se debería meter primeros auxilios, nutrición, no tocas nada también en la educación, tema finanzas, gestión del dinero, súper importante, porque al final tú lo que haces día a día es comer, el tema del descanso también no se habla nada, gestión del dinero, porque tú cambias tu vida por un montón de dinero y luego no sabes qué hacer con ese dinero. Yo me acuerdo que cuando es que me has recordado así, me ha venido como un flash, cuando yo estudiaba, yo en el instituto escogí comunicación audiovisual de optativa de segundo y tercero bueno, en aquella época era segundo y tercero de BUP, pero había una asignatura que era hogar, que normalmente, yo recuerdo que, yo no, pero mi hermana mayor todavía aprendió a bordar y de todo en el instituto. Claro, esa asignatura de hogar yo no la vería tan mal hoy en día, si entraran todos y que entrara ahí, por ejemplo, a hacer la declaración de la renta. ¿Quién te enseña a hacer la declaración de la renta? Pues oye, a lo mejor en una asignatura como hogar no estaría mal que te enseñaran esas cosas del día a día. Una hipoteca. ¿Quién te enseña a realmente qué es legal en una hipoteca y qué no es legal? Es que, o cuánto tienes que hipotecarte, ¿no? Claro, pero ¿qué quitas? Claro, ¿qué le metes a un alumno? ¿13 asignaturas por curso? ¿Qué quitas para poder dar todo eso? Yo creo que hay muchas cosas innecesarias. Porque, por ejemplo, en nutrición, que me estabas comentando, yo nutrición creo que se puede abordar y creo que se aborda desde el ámbito de la asignatura de educación física. Yo salí del colegio y no tenía ni idea. Tú le preguntas a una persona de 18 años, dime 3 alimentos que lleven proteína, no te lo dice. Ya, pero han cambiado las cosas, ¿eh? Yo creo que en todo eso sí que estamos cambiando. Pero creo que todo eso se debería abordar no tanto en el instituto, sino ya en primaria. Desde muy pequeños, desde los 3-4 años. Que se vayan a un huerto y que eso planten. Creo que desde la asignatura de educación física, desde primaria, se puede abordar perfectamente. Es que muchas veces lo dejamos todo a la ligera en los institutos. Ya, pero es que. No, yo me refiero a educación desde abajo, desde parvulitos. Claro, sí. Se tiene que ya inculcar en eso, porque al final lo que haces es lo que hemos dicho: comer, dormir, gestión del dinero. Pero si no se refuerza desde casa, ahí es cuando tenemos el problema. Yo me acuerdo una vez en el Sánchez Pizjuán, fui a ver un partido de fútbol, no me acuerdo contra quién jugaba el Sevilla, estaba en tribuna y estaba con la florinata de allí de Sevilla, era época de feria, yo iba vestida de gitana, eso no recuerdo. Yo en mi vida había visto en un campo insultar tanto, pero no a los jugadores contrarios, a sus propios jugadores, Sí. pero con insultos racistas y de todo tipo, que eso hoy sería. Y claro, yo siempre me planteo, ¿yo cómo le digo a estos alumnos que no tienen que insultar, que no tienen que ser racistas, que en un campo de fútbol tú no le puedes gritar eso a un jugador? Si luego van con su padre o con su madre al fútbol y ya en el fútbol base hay racismo, se pegan. Es que lo que hablábamos antes, predicar con el ejemplo. Hay cosas que yo desde la escuela puedo hacer, pero si eso no se refuerza desde casa, yo no tengo nada que hacer. No lo voy a conseguir, porque yo estoy con ellos unas horas limitadas durante un curso. Seguramente el curso que viene no lo tendré como alumno. Entonces, sí, yo le puedo haber explicado muchas cosas que quedan en el vacío, que se olvidan. Es importante que yo sea un ejemplo para ellos de lectura, de fomento lector, que ellos vean mi pasión por la lectura. Pero si desde casa no se refuerza, Total. No hay nada que hacer. Yo les puedo enseñar nutrición y decir qué alimentos tienen proteínas y qué es importante que consumas y qué no. Pero si luego llegan a casa y les ponen una hamburguesa y patatas fritas todos los días, yo no soy nadie. Para ellos la autoridad son su familia, no soy yo. Yo soy un profesor y ya está. Sí, a ver, al final vosotros estáis muy limitados, como he dicho antes. Y, a ver, yo creo que hay dos maneras de cambiarlo. O desde abajo ya la generación nueva, para cuando sean padres, inculquen esos buenos hábitos, ¿no? Y esos valores y principios. O creamos una escuela para padres, que yo creo que también sería una buena solución, porque muchas veces es lo que tú dices, están mucho más educados, mejor educados los niños que los padres, pero al final lo que ven y lo que consumen es el padre y el ejemplo. Pero nos vamos al mismo de siempre, con los padres, con las familias, la gestión del tiempo. Hoy en día trabaja madre, trabaja padre, a lo mejor no tienen tiempo para cocinar o que realmente llevar una dieta saludable,
Los padres ya son los primeros que comen cualquier cosa porque la vida no les da para más. Es que el móvil, lo que hablábamos antes de las redes sociales, es que vino para hacernos gestionar mejor el tiempo. A mí hay muchísimas cosas que me las agiliza, pero también nos hace perder el tiempo y luego aparte que nunca acabas de trabajar, porque todo el mundo puede hoy en día estar en contacto contigo. Todo mi alumnado tiene, tú cuando eras pequeño, yo cuando era pequeña, yo no tenía un correo o un teléfono del profesor al que poder escribir a cualquier hora. Hoy en día es que da igual que sean las 9 de la noche, te están llegando mensajes de padres, correos de alumnado, de todo. Entonces, el móvil es un arma de doble filo total. Por una parte, te agiliza la gestión del tiempo, pero por otra, te consume el tiempo del día. Es que es complicadísimo. Es complicado, sí, la verdad que son temas muy complicados y yo siempre me paro a pensar, muchas veces las herramientas las utilizamos en contra en vez de a favor. Y si te paras a pensar todo, ¿no? Por ejemplo, las armas siempre han sido como para defenderte, muchas veces las utilizamos para atacar. La tecnología también es para agilizarte el tiempo, como has dicho, pero las utilizamos para perderlo. Y creo que es complicado, ¿eh? Tenemos una labor muy difícil Sí. y no... Intento ver la solución, pues eso, ¿no? Que intentar tú enseñar lo que tú piensas que sea bueno y que cada uno pues intente mejorar el entorno, pero sí que es verdad que hablándolo así es un tema muy complicado. Claro. Y que es un tema muy contradictorio. Es que tienes A, B, todo el rato son como claroscuros, ¿no? Porque vamos sorteando así. Y lo importante es eso, ir sorteándolos. Problema, solución, que es como intento que vean también los alumnos el examen, ¿no? Yo te planteo un problema y tú lo tienes que solucionar. No saca mejor nota el que más ha estudiado. Saca mejor nota el más espabilado a la hora de saber solucionarlo, que muchas veces coincide con el que más ha estudiado y otras veces no. Y aquí es un poco igual. También en el tema de las familias, ¿eh? Las familias también tienen que ir sorteando los problemas de tener hijos, que son muchos también los que les van llegando. Es complicado. Es muy Hoy en difícil. día ser padres también. Sí, al final también por el tema de los trabajos, ¿no? Porque es normal, te levantas a las 6 de la mañana, tienes que ir a trabajar 8 horas, llega tu hijo, te pega la paliza, deberes, no tienes tiempo para ti, es un poquito complicado gestionar todo. No dejarles el móvil desde tan pequeños. Y luego dices, ya, pero es que el sábado también me apetece ir a un restaurante y no quiero que moleste al de la mesa de al lado. Y sé que solo se va a callar si le dejo el móvil. ¿Qué haces? Pero luego los expertos te están diciendo, no, no, móviles a esa edad no. ¿Qué haces? Complicado, muy complicado. La Y verdad como profesorado, ya te digo yo que como profesora sí, yo creo tenemos que muchos retos. eso te iba a decir, ¿no? Sentirás como mucha frustración porque te quisieras cambiar muchas cosas, pero llegas al punto de decir, pues que es muy complicado. Y sí que lo vas intentando poco a poco, pero tú has dicho, tiene que ser un cambio de mucho, te lleva mucho tiempo realizar eso. Sentirás esa frustración, ¿no? De decir, me gustaría hacer esto, pero me siento muy limitada. Claro, pero por ejemplo en mis clases, que sí que tengo mis recursos como profesora, pues sí que me siento muy contenta de ver, por ejemplo, mi alumnado que hace 2 semanas tenían un miedo pavoroso a la sintaxis, de ¡buah, sintaxis! Yo no voy a probar nunca. Y ver cómo ahora les voy explicando poquito a poco en clase y me sale, y se pelean por salir a la pizarra, pues eso te llena. Por eso vuelvo yo a que necesitaba recuperar un poco esa ilusión de la vuelta a la enseñanza, que es lo que me gusta. Sé que se me da bien comunicar y que en clase lo consigo, que llevármelos al terreno que quiero. Además, cuando me preguntan, ¿pero esto para qué sirve? El cerebro es un músculo. Igual que yo voy al gimnasio, tú vas al gimnasio porque quieres que te crezca el bíceps, por ejemplo, pues es que yo aquí te tengo que entrenar tu cerebro. Y el cerebro se entrena con, yo tengo un problema, que es que tengo esta oración y la tengo que analizar. Me han dado ya las 4 reglas que tengo que saber para poderlo analizar. Las tengo que aplicar y solucionarlo. Solo así yo conseguiré que tú entrenes el cerebro para que el día de mañana problema, solución, lo veas fácil cuando te pase cualquier cosa de tu día a día. Además que creo que es importante para hablar bien saber sintaxis, saber por qué dices le dije o no la dije o no la regalé, por ejemplo, que nos diría un madrileño. Entonces creo que todo eso es interesante. Sí, la verdad que viéndolo así sí que me has hecho pensar un poquito, que antes era como más tajante el sistema educativo,
pero... De esta asignatura ya no sirve para nada, ¿no? Sí, la verdad que sí que tenía eso en mente, ¿no? De esto, ¿de qué nos va a servir? Sí que es verdad, pues que al final planteas problemas. Yo siempre lo digo, por ejemplo, a mis trabajadores, cuando veas un problema, solo piensa en la solución, deja de ver Claro, el problema. Entonces, claro. viéndolo así, sí que es verdad que Ujú. Yo, sí por que pienso ejemplo, que se pueden cambiar muchas cosas, pero he visto el reto que tenéis día a día y me parece una locura, la verdad. se están perdiendo en la educación muchas horas, por ejemplo, de asignaturas de humanidades, por ejemplo, filosofía. Entiendo que cuando antes te planteaba qué asignatura quitas, a lo mejor tú me hubieras dicho una asignatura como griego o como filosofía o algo, pero yo, por ejemplo, y filosofía era una de las que me bajó la media en COU, porque a mí me costó mucho, así como Nietzsche, Rousseau lo aprobé a la primera, Ujú, Platón no había manera ujú, de aprobarlo. Yo decía, pero si lo entiendo, bueno, en el instituto no había manera, tuve que ir a recuperación en junio otra vez. Pero bueno, luego en selectividad salió Platón, te acuerdo que me salió Platón y Nietzsche, me leí el texto de Nietzsche y dije, buah, pero este texto de Nietzsche que han puesto tiene trampa, este texto no es fácil. Y el otro era Platón, la otra opción que me había salido. Y dije, voy a ver por si acaso, siempre puedo hacer Nietzsche, pero voy a leer el texto de Platón por si acaso. Acabé haciendo Platón, que era ujú. mi bestia negra, y saqué un 8. Es decir, era un reto y hoy en día es que gracias al cielo que estudié Platón, porque Platón decía que solo el sabio podía bajar a educar, solo aquel que descubría la idea de bien podía llevar el bien a los demás. O sea, es que el mito de la caverna es aplicable a tantas cosas, solo aquel que tiene curiosidad, y vuelvo a lo que hablamos, Mm. puede despertar la curiosidad de los demás. Entonces, realmente cuando tenía 17, 18 años, también pensaba, ¡guau, la filosofía! Pero ¿esto para qué sirve? Mm, Pero cuando eres adulto y la cabeza ya te ha hecho el clic, mm. entonces atas cabos y dices, ostras, es que ahora entiendo ¿Por qué por lo qué me di servía antes? esto, para qué me servía aquello otro y para qué. Ujú, Pero claro, eso te das cuenta con los años. ujú. Es imposible verlo en esa época. Sí. Sí, total, no te das cuenta. Yo dejé de estudiar, de hecho no tengo ni la ESO. Ujú. Yo me pasaba eso, yo veía que se estaban dando cosas que decía, creo que no me va a servir para lo que yo quiero ser. Sí que es verdad que yo he sido como muy curioso, he sido Mm. como muy espabilado y me he puesto a leer muchísimo y a ser súper autodidacta porque al final en mi casa tampoco, mi familia no ha estudiado a nadie. Entonces por ahí me salvé, ¿no? Si no, no sé dónde hubiese parado si no hubiese leído, Ujú. pero viéndolo así sí que es verdad que muchas veces soluciono cosas que dije, eso me acuerdo que lo di. Claro. Es que yo creo que lo único que tengo que buscar es agilizar sus mentes. Ujú, Y la lectura sirve mucho para agilizar mentes porque en el fondo, con cualquier novela que estés leyendo, estás leyendo otra vida. ujú, A lo mejor es algo que a ti no te va a pasar nunca. Oye, que a lo mejor sí que te va a pasar. ujú. Y ya sabes cómo enfrentarte a eso Claro, porque lo has leído. total. Ya no hablando de la ortografía, de la expresión, de todo lo que mejora con la lectura. Ujú. Pero claro, es normalísimo que un niño no lo vea. Por eso es tan importante el papel del profesorado y sobre todo, remarco, de las En casa. familias en casa que te vean a ti leer, porque si a ti no te ven nunca leer un libro, Ujú. ese niño cómo va a pensar, oye, leer un libro es importante. No, mira, mi padre tiene su trabajo y no lee. ¿Por qué me está diciendo a mí que es importante? Total, Es sí. que somos muchos los que tenemos que estar ahí con el fomento y también desde los ayuntamientos, organizando clubes de lectura, desde la Generalitat. Es que hay muchas maneras de Ujú. fomentar la lectura y no olvidemos, es que la lectura es la base de todo, Todo, de todo. todo. No hay ningún aprendizaje de ninguna asignatura sin la lectura. Ujú. Entonces creo que desde primaria es fundamental porque además lo ves luego en secundaria. Aquel alumno que va peor a lo mejor en clase es aquel alumno en que lo pones a leer en voz alta y resulta que detectas que hay problemas de lectura. Claro, ¿tú te gustaría leer si tú sabes que te cuesta leer? Ujú. No, a nadie nos gustaría. A mí no me gustaba tocar la flauta. ¿Por qué? Porque me costaba tocar No, la no flauta. sabías, claro. Entonces, claro, es que a lo mejor tiene que haber muchísimo refuerzo de lectura Mm, desde primaria, desde los mm. primeros años. Sí, eso sí que yo estoy totalmente de acuerdo. El tema de leer, yo siempre lo digo. De hecho, siempre que viene gente, mis amigos, siempre se quedan mirando ay, ¿qué libro me recomiendas? Y me quedarán ahí unos 10 que los tienen ellos repartidos, Ujú. porque también siempre fomento la lectura
Y como he dicho antes, el secreto que me ha hecho a mí pasar de aquí a aquí ha sido leer, así que me parece súper bien lo que haces y súper bonito porque ayudas a muchas personas a mejorar y a descubrir mucho más de lo que son capaces de hacer. De que la lengua en la literatura no es un tostón, de verdad. De verdad, es muy chulo. Es muy chulo. Lo que pasa es que, pues eso, tienes que estar hoy en día encima de ellos. Yo, cuando te comentaba antes, leí El burlador de Sevilla con ellos en clase. Claro que sé que el vocabulario es difícil. Es un texto del siglo XVII. Claro que sé que hay ciertas bromas, ciertos giros que no van a entender, la ironía. Pero si tú se lo explicas en clase, y ellos dicen, "Ah, ostras, es verdad". Ese clic de ostras, es verdad, verlo en ellos es maravilloso. Y que cuando el profesorado también les reñimos, que muchas veces, esto lo digo por aquí a las familias, que yo se lo digo, si te riño es porque te aprecio, porque creo que puedo sacar buenas cosas de ti. En el momento en que el profesor deje de reñirte, es lo peor que te puede pasar, te está ignorando. Y yo creo que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Yo creo que lo que más daño le puede hacer a una persona es la indiferencia. Total. Y si yo ya te he dejado, que no lo hago jamás, ¿eh? Pero si alguien ve que un profesor ya deja a un alumno por perdido, entonces preocúpate. No te preocupas porque te riña, porque te ponga un parte, porque... No, todo eso lo hago para picarte. Es que muchas veces yo necesito reñirte, picarte, Claro. para que tú entres al juego, aunque sea ya por... Esta mira cómo me está poniendo, pues ahora le voy a probar, le voy a probar. Es que esos juegos a veces son necesarios y se hacen simplemente por conseguir sacar algo del otro. Es como un entrenador de fútbol, que muchas veces pues también tiene que para... picar de, oye, que corre más. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte. Yo voy al gimnasio, hago spinning, hago walking, hago HBX, que es una especie de boxeo con un saco que me encanta. Y muchas veces me enfado con el monitor porque le dije, oye, me has dicho que era 1 minuto a tope. Yo lo he puesto a tope. Si te pasas del minuto, yo no puedo porque me estoy apretando. Y él me dice, ya, pero es que si yo no te mintiera, tú no te darías cuenta de que tú puedes aguantar más de un minuto más. con ese peso a eso. Entonces, el profesorado también tenemos que hacer un poco lo mismo, ¿no? Somos ese coach. Yo le intento decir a mi alumnado, yo no estoy aquí para fastidiarte, yo formo parte del equipo. Yo soy la entrenadora. Entonces necesito que todo eso que no entiendes me lo digas, porque si no yo te voy a poner un examen nivel pro pensando que tú lo entiendes todo y resulta que no y suspenderás. Necesito que me hagas partícipe. Yo no me voy a reír de esto, no lo he entendido. Yo soy la que va a estar ahí para apoyarte, para animarte. Lo que pasa es que a mí me obligan a valorar, lo que hablábamos antes de las notas, me obligan a valorar en qué punto estás. Entonces, para eso me sirve el examen. Pero realmente los profesores somos la ayuda y estamos ahí siempre para lo que nos necesiten. Si tú apruebas y sacas buenas notas, yo felicísima. Más orgullosa. Hombre. Sí, creo que es importante lo que has dicho de que no nos siente mal cuando nos riñan, pero ya desde adultos también, ¿no? Cuando a un amigo le dices algo que no te ha gustado, muchas veces se lo toma mal. Y si te lo estoy diciendo es porque te aprecio, te quiero y quiero que mejores. Y eso también es muy importante porque también cuando pasas a adulto, le dices, a mí me encanta decirle las cosas malas. Lo guapo que eres y lo bien que lo haces, todo el mundo te lo va a decir. Y te quiero. Creo que es importante decirle a las amistades ese te quiero, no solo a las esa manera de reñirles también es decirle eso. Cuando alguien te riña, no te sientas mal, sino te está diciendo que te quiere y quiere que mejores. Creo que ese mensaje también es muy importante. Claro. Para mí sería más fácil no decírtelo, porque sé que no te vas a enfadar. Claro, es un momento incómodo para mí. A mí no me va a gustar decirte eso, pero sé que te va a hacer mejor persona y te va a hacer crecer. Y eso también es algo que siempre lo digo también en todos mis vídeos o en todas mis charlas que puedo, o cuando tengo una conversación con alguien, le digo algo que le sienta mal y te estoy diciendo que te quiero y quiero que mejores y quiero que aprendas y quiero que no vuelvas a cometer ese error. Ese es una de las cosas también que nos está pasando en educación hoy en día. Los familiares, las familias. Antes, tu hijo llegaba a casa y te decía que había hecho algo mal y se reñía el niño. Y no eran tan de ir al centro a hablar con el profesor por esa minucia, le daban la razón al profesor y punto. Incluso te reñían podía más. tenerla o no, pero hoy en día es que se cuestiona el papel del profesor o la profesora constantemente. También porque es mucho más fácil hablar con el profesor, los tienes mucho más a mano, porque tienes la plataforma de Itaca, porque tienes la web familia ya a nivel de todo el profesorado, porque tienes su correo electrónico.
es increíble las facilidades hoy en día para hablar con el profesorado. Y eso también tiene su parte buena, por supuesto, porque es mucho más fácil resolver problemas, pero también esa parte mala de decir, es que por cualquier cosa están cuestionando mi trabajo. Claro. ¿Tú por qué has reñido a mi hijo? Porque mi hijo me lo ha contado así y así no me parece para reñir. Ya, pero es que en todo acto hay 3 versiones, la de su hijo, la mía y seguramente la realidad, porque los dos añadimos subjetividad al tema cuando lo contamos. Porque estás contando desde el recuerdo de lo que ha pasado y desde lo que a ti te ha molestado. Entonces su hijo le ha contado eso, pero no le ha contado este otro. Y de todas maneras piense que aunque yo no quiera, alguna vez sí que tengo que hacer de polimala, porque le tengo que educar. Claro. Y usted en casa también tendrá que educarle y hacer de polimala. Muchas veces, pues es que yo también, muy a mi pesar. Ojalá no tuviera que reñirles nunca, pero es que tengo que reñirles para que aprendan a cuidar las cosas. Sí, también muchas veces aprendemos a base de... Y no lo hago porque tenga nada en contra de su hijo, de verdad, se lo juro, simplemente es porque creo que forma parte de la educación. Y si lo hago es porque lo aprecio, porque creo que puede cambiar. Y hay que valorar esas riñas desde ese punto. Y hoy en día estamos en un momento en que nadie aguanta a nadie, que era lo hablábamos antes, en esa crispación. Y ha reñido a mi hijo, voy a ir a decirte 4 cosas. No, al contrario, he reñido a su hijo porque hay que educarlo entre todos. Que eso no quita que, por supuesto, que habrá momentos en los que yo misma he tenido que pedir perdón. Hoy mismo a un alumno le he reñido porque ya le había reñido antes y ha habido una clase que le digo, para ya, no, pero que ahora es que estaba. Bueno, pues perdona. Si era porque le estabas preguntando la duda a la compañera, discúlpame. Y también tenemos este otro capítulo, podríamos estar hablando del perdón, de lo que nos cuesta muchas veces pedir perdón y es necesario. Al que ha hecho las cosas como mal, la comunicación entre nosotros, ¿no? Entre los seres queridos. Sí. Bueno, la gente querida, entre las personas, los seres humanos, ¿no? También falta mucha comunicación, eso lo veo, lo noto mucho. Y lo que no dicen los alumnos en casa muchas veces es que yo les digo lo malo, pero también les digo lo bueno. Yo normalmente acabo la clase y digo, oye, enhorabuena por vuestra actitud, porque no era una clase fácil la de hoy, que ver todos estos temas de literatura podría haber sido una clase muy pesada y os habéis portado súper bien. Y eso no lo cuentan en casa. Y tienen que contar, ¿no? Macarena nos riñe mucho, pero también nos da muchas veces la enhorabuena. Y nos dice lo que estamos haciendo bien, nos da ese refuerzo positivo también, que tiene que estar. Les pongo positivo por todo. O sea, a mí me da igual que tengan el deber mal o bien. Lo importante es participar en clase, porque es necesario que el profesor sepa tu nivel. Si no, te va a evaluar sin saber el nivel del aula. Sin saber en qué liga estamos jugando. Y es importantísimo saber la liga en la que juega cada uno. Claro. Y adaptar un poco también esa nota de final de curso a esa liga en la que juega cada alumno. No puedes evaluar igual a un alumno de la terreta que a uno que te acaba de llegar. Total. Extranjero. Claro, ¿hasta qué punto ahí la ortografía se la tengo que valorar? La expresión. Si está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder hacer ese examen, que ese es otro tema del que se podría hablar, la inclusión. Porque la inclusión es una palabra clave. Yo creo en la inclusión, pero ¿hasta qué punto es real? Claro, ¿y qué haces? 20 aulas para cada uno. Claro, ¿y qué haces con el goteo de alumnado? Antes la matrícula era en julio para el curso que viene. Ahora se está matriculando alumnado a lo largo de todo el curso. Y ahí tendríamos otro tema, otro melón para abrir. Estas semanas se están haciendo en los institutos la evaluación diagnóstica de segundo de la ESO. Claro, porque a lo mejor llegan a mitad del curso y... Claro, a mí me llega un alumno, no a mitad curso, tenemos alumnos que se matricularon la semana pasada. Sí, un alumno, por ejemplo, que se matricula la semana pasada en segundo de la ESO, está haciendo la evaluación diagnóstica. Realmente, luego Consellería sacará unos porcentajes diciendo el nivel que tiene cada instituto. ¿Hasta qué punto eso es real? Porque esta alumna no habla español. No va a ser capaz de hacer nada. Te está bajando los porcentajes. ¿Hasta qué punto es real esos datos que se van a ofrecer hoy en día cuando la educación pública está obligado a ir matriculando a alumnado a lo largo de todo el curso? Alumnado, estamos hablando de alumnado que no tiene esa lengua, que en muchos casos es imposible, o que tiene esa lengua, pero vienen de países
donde su segundo de la ESO no equivale a mi Al segundo de nivel. la ESO en contenidos y por edad lo tienes que matricular en ese grupo. ¿Competimos todos los centros con las mismas herramientas, digamos? Es muy complicada la También un educación. tema complicado, sí, muy Claro, complicado. creo que te estoy haciendo ver Cuando más lo la hablamos, educación más desde otro complicado lo punto de veo. vista. Sí, sí, Claro, total. por eso para quien gestiona llega un momento que dices, es que yo veo todos los problemas que hay, pero lo que no veo es la solución Es muy a todos difícil. esos problemas. Sí, al final yo creo que cada persona tiene que hacer lo que pueda. Yo creo que en tu caso lo estás haciendo. Lo intento, sí. Sí, y al final creo que te irás a dormir tranquila y orgullosa de lo que estás haciendo porque los valores y los principios que nos has contado y tu método de enseñanza sí que me parece muy coherente y creo que sí que vas a cambiar por lo menos a la gente que esté alrededor tuya y creo que seas la típica profesora de cuando te hagas mayor. Recuerdo que tenía a Macarena en clase. Me Supongo que pasa. ese será tu meta, ¿no? Te quería preguntar, Eh, ¿cuál es tu meta a la hora de ser profesora o de cuando te retires de esto, o cuando estés a punto de fallecer o cuando te quede poco tiempo de vida y decir, estoy orgullosa por haber conseguido esto? Pues mira, hoy en día yo sé que tengo tanto alumnado que me adora como alumnado que me odia, porque soy muy estricta en el cumplimiento de las normas. Pero también es cierto que yo dedico 2 y 3 días a principio de curso para explicarles las normas de clase. Pero normas hasta de si bostezas, ponte la mano en la boca, no te puedes estirar en clase. Y además lo que hago para que ellos se den cuenta de que a la vista del profesor es surrealista que de repente un alumno empieza a hacer así, dices, pero ¿dónde estás? ¿Dónde piensas que estás? Hago yo lo mismo, o sea, yo cojo la pierna y la pongo encima de la mesa y me pongo a estirar, como si acabara de hacer una clase de spinning, que subo la pierna arriba del sillín de la bici o del manillar, y claro, ellos me miran con cara de, esta se ha vuelto loca. Y claro, yo le digo, a que vais a llegar a casa y le vais a decir a vuestros padres, ostras, la profesora de castellano de repente en clase ha hecho esta locura. Es que vosotros a mí me estáis dando esa imagen de le importa nada a mi clase, no me está haciendo caso, está bostezando, además haciendo ruido. Eso es una falta de educación. O sea, es que creo que hay ciertas cosas que les tengo que enseñar también Si al a final nivel de es personita, la imagen que estoy los dando al mundo. modales cotidianos y los modales obvios que tiene que tener una persona. Pero sobre todo ya no por educación, porque es la imagen que tú estás dando de ti mismo al profesor. No puedes luego decirle, no, es que yo quiero que mi 4,5 sea un 5, cuando tú en clase le estás dando una No tienes imagen buenos de modales. desinterés. Entonces, claro, desde el principio intento, aunque yo iba a decir piérdate clases, realmente yo creo que las gano. Le doy todas las normas de cómo se tienen que Al comportar, final eso de es educación cómo también. voy a valorar, cómo... Y ellos ven que eres una tía coherente, que eres justa. Porque para mí las normas son iguales para el de 10 y para el de 3. Porque las normas están para cumplirse. Entonces, claro, eso, quien normalmente incumple normas, me odia. Porque estoy constantemente, no te estires, no sé cuánto, esto no lo puedes Yo hacer. sería igual o peor. Pero lo hago por ellos. Es que, y eso es lo que ellos no acaban de entender, que es porque quiero que aprendan. Y es que en su día a día el comportamiento, la actitud es importantísima porque es la imagen que tú estás dando de ti mismo a los demás. Y ellos no lo ven, que la imagen es fundamental. Tú y yo ya con nuestra edad sí que sabemos que eso es fundamental. Pero luego, claro, soy exigente también a la hora de los exámenes. Luego les subo la nota por todo, ¿eh? Participar en la revista sube nota, hacer un libro de ortografía sube nota, lecturas voluntarias sube nota, los positivos suben muchísima nota, el participar, porque sé que mi examen es problema, solución y siempre va a haber un problema que vas a tener que solucionar, porque quiero que pierdan el tiempo pensando, que es ganar tiempo. Entonces, luego, después de tenerme, es cuando me escriben, cuando me ven por la calle, cuando vienen a mi despacho y me dicen, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ojalá hubiera más profesoras como tú, apruebo sintaxis gracias a los apuntes que tengo tuyos y de todo. Y eso pues les leí ayer o antes de ayer, a mi alumnado de tercero un mensaje que me envió una alumna el viernes de la semana pasada, porque me escriben por Instagram y todo, que me decía eso, me decía, es que estoy en la universidad, me están dando una clase de sintaxis y estoy pensando en ti, estoy pensando en cómo te echo de menos, en que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y en que deberías venir y dar una masterclass aquí.
Y a lo que aspiro es un poco a eso, a que realmente toda esa gente que a lo mejor con 15 años no ha sabido entender lo que pretendía hacer cuando le reñía, que realmente cuando tenga 25 tenga un buen recuerdo de mí, que piense que lo único que buscaba era que aprendiera y que estaba ahí riñendo porque realmente sabía que de esa personita se podía sacar algo bueno. Y que no piensen de verdad que uno riñe porque tiene manías o que es cierto que somos humanos. Es cierto que una persona te puede caer mejor que otra porque soy humana y a ese alumno también le ocurre que un profesor le cae mejor que otro. Sí, te irrita un poquito más, pero bueno, pasa hasta en la familia, con los hermanos, ¿no? Claro, pero que hasta que el que te caiga mal, a lo mejor una persona se lo ha buscado esa persona, porque es muy seca a lo mejor a la hora de contestarte o por cualquier motivo así, por esa imagen, ¿no? Que hablábamos que estaba vendiendo. De decir, claro, es que si yo tengo un alumno que está todo el rato bostezando, que se pone en clase de cualquier manera, ¿qué está pasando de mí? Entonces no puedes pretender luego ser el alumno que mejor me cae del mundo. Pero bueno, tampoco llegar a decir que esa profesora me odia. ¿Sí? Claro, no, esas cosas no ocurren. Eso quiero que se sepa también. Claro, porque para esa profesora, que ese alumno al que le cuesta o que se porta mal en clase contigo apruebe, eso es lo mejor que te puede pasar. Decir, no, pero es que en mi clase sí que trabaja, es que conmigo sí que, porque es un poco mérito tuyo. Tú estás consiguiendo que toda la clase sea un equipo, que toda la clase vaya a una, que toda la clase trabaje y que apruebe. Es que qué mayor alegría puede haber para un profesor que esa. Totalmente, totalmente. Bueno, si quieres para finalizar, ¿quieres leernos algo tuyo? ¿Algún trocito? ¿Algún poema? Mi segundo libro es La soledad de estar contigo. No sé, no había preparado ningún poema, así que los he traído. O coge algo así al azar. Así no que sabía si veamos tú un poquito cómo conocías... escribas. No sabía nada de ti. Es que prefiero no investigar mucho sobre para tener una buena charla. Mira, como realmente el único poema del que hemos hablado es de Estoy en verso, verdad o atrevimiento. Vale, este es tu primer libro. Ese es mi primer libro. Y yo realmente he hablado al principio de Benjamín Prado, de por qué me publicaron el libro, que fue porque Benjamín Prado pues me contestó a unos versos que puse en Twitter. Esos versos están dentro de este poema. Y es curioso también por lo que hablaba de la revisión, que siempre las cosas se pueden mejorar. Ese libro hoy está en la edición que me hace Esdrújula, la editorial granadina. Tengo muy poca luz aquí, espera que lo ponga así, en la página 59, pero no en ese libro no sé en qué página está, se titula Wanted, porque lo busques en el índice. ¿No es el mismo? Ah, vale, sí, pensaba que estabas en el otro, pues está en la página 59. Ese poema es mucho más largo, pero hoy en día, digamos que dentro de mi poesía y todo, tiendo a la concisión. En mi próximo libro habrá muchos aforismos, versos muy breves que dicen mucho. ¿Estás escribiendo uno ahora? Sí. ¿Cuándo va a salir? Yo espero que el año que viene. Te iba a decir el próximo curso porque yo vivo en cursos. Pero yo espero que el año que viene, que ahora que voy a tener un poquito más de tiempo para mí y no tanto para gestionar el centro, pues tenga tiempo de terminarlo. Estoy en ello. Entonces, ese poema, como yo cambiaría cosas, pues ya no lo leo nunca igual cuando lo leo en recital. Pero ya que es el único poema del que hemos hablado, pues creo que voy a recitar ese, que me despido así. Bueno, se titula Wanted. Se busca un hombre que no me haga temblar, un hombre que me columpie, pero no hasta lo más alto, un hombre que no me haga caer, porque soy yo quien se ha columpiado con él, un hombre que arañe, pero que pase sin dañar, como el gato que funambula feliz por el aparador de las figuras, un hombre al que ni engañe ni lastime, porque no le importo, un hombre que no descubra el miedo al compromiso que me abandona sus caricias, un hombre que me permita vivir como ahora, por encima del bien y del mal. Qué bonito. Me has puesto los pelos. Gracias. Es que ya te digo que la lectura en clase es fundamental. Leo mucho en clase. Y a veces cuando llego alumnado a la radio, Mari Carmen Cano, que es la que lleva ese programa, El Día per Davant, en Alsira Radio, me dice siempre, es que tu alumnado lee como tú. Y digo, hombre, claro, es que se aprende a leer por imitación. Y yo leo mucho en clase porque creo que es importante. Es más como una interpretación que una lectura normal, ¿no? Es que la poesía es un poco sentimiento, entonces hay ahí... Y es curioso porque este primer libro, Verso, verdad, atrevimiento, creo que ese poema sí que dice
yo creo que ya era aforista, ya antes de que llegue mi tercer libro, que es donde haya aforismos. Porque si tuviera que definir este libro con una frase, sería unos versos que hay aquí al principio. Es que no sé si ahora estaban aquí, hace tiempo que no reviso este libro, pero bueno, no me voy a ir tanto a ese verso, lo explicaré del otro libro, de La soledad de estar contigo, pero este libro es un poco he llegado a tener 30 y tantos, 30 y tantos, y sigo cometiendo los mismos errores en el amor que cuando tenía 15 años y di mi primer beso jugando a beso, verdad o atrevimiento. De ahí el título. Y La soledad de estar contigo, que este es el segundo libro, sí que viene de la reflexión de un verso que dice simplemente: tener quien te espera no es dejar de estar solo. Porque realmente uno llega a los 30 y ya muchos 40 y dices, ostras, es que he hecho todo lo que se me pedía cuando era pequeña, ¿no? Tengo mi carrera, tengo un buen trabajo, puedo ascender en mi trabajo, de hecho estoy ascendiendo, tengo a quien me espera en casa, y eso no significa que no tengas tus momentos de soledad, que una persona no se sienta solo, porque es que creo que hasta en el amor, hemos hablado de que las redes sociales nos han cambiado y de lo que ha cambiado la sociedad, lo que ha cambiado la adolescencia, y por eso es difícil para la educación también seguirles el ritmo. Pero hemos hablado de las parejas. ¿Cuánto han cambiado las parejas también hoy en día? Y el compromiso, y entonces la soledad de estar contigo, pues es eso, es un darse cuenta de que nos hace felices. Es que yo creo que en mi generación somos un poco Peter Panes, infelices constantemente, porque no hemos luchado por nada, entonces no valoramos las cosas a lo mejor todo lo que deberíamos valorarla. Y creo que es uno de los problemas de esa crispación. Y el tema del amor, ves hoy en día que cualquiera se cambia por cualquiera, no aguantan nada, una riña ya es suficiente para dejarlo todo y abandonar a lo mejor 2, 3, 4, 6 años de relación por una simple cosa que no te ha gustado. Y lo que tú has dicho, no se pelea nada por tener ese amor de toda la vida, ¿no? Yo siempre que veo gente que dice, no, llevo 40 años casados, es una envidia decir, yo creo que no llego, pero me encantaría vivir algo así. Claro, pues ese es uno de los temas que trato en este libro, un poco todas esas cosas. De hecho, hay un poema que es un diálogo entre mí misma. Uno es Obsolescencia programada, que habla de eso, y el otro justamente se contradice, es lo contrario, que es SOP, que significa sin obsolescencia programada. Estos están en el último libro a partir de la página 121. Porque, claro, hablo de todo eso, porque el mundo está lleno de contradicciones, por eso tiene que existir la poesía. Yo creo que escribo porque no tengo una solución a estos problemas o a explicar cómo es la vida hoy en día. Está un poco olvidada la poesía, ¿no? Yo creo que no, que realmente es cierto que es el género a lo mejor que menos se lee, pero que gracias a las redes sociales, yo creo que el género sí que sufrió, que ahora ya no tanto, pero sí que sufrió un momento que había un boom de la poesía, sobre todo de esta poesía que es un género que te despierta mucho, ¿no? Y creo que hace un mundo más bonito. Yo creo que para la adolescencia, por ejemplo, creo que es necesario el que ellos empiecen escribiendo poesía, hablando de sus sentimientos. Yo muchas veces a mi alumnado le digo, ¿no escribís un diario? Y me dicen, no, ¿un diario para qué? Y digo, pues mira, a lo mejor para esa noche en la que no puedes dormir porque te ha pasado no sé qué con fulanito, tú te has planteado que a lo mejor si ese no sé qué que te ha pasado con fulanito o con menganita lo escribieras en un papel, llámese diario, descansarías porque ya sabes que está escrito. Y encima lo ves ya desde otra perspectiva, ¿eh? Claro, muy importante el escribir. Como si hubiera una cámara que estuviera enfocando, porque hay veces necesitamos ver las cosas con un poco de objetividad. Y cuando algo te está haciendo daño aquí, no lo puedes ver con objetividad. Hay que sacarlo. Sí, hemos estado hablando y fomentando mucho la lectura, pero también yo creo que es tan importante leer como escribir. Sí. Porque al final es lo que... Claro, al final lo que lees porque alguien lo ha escrito, pero también fomentar que las personas... Porque no ves mucha gente que lee, pero no escribe. Y lo que tú dices, muchas veces tenemos ahí cosas guardadas que el simple hecho de escribirlo, leerlo o que pase un día, volverlo a leer y lo ves desde otra perspectiva, y es muy importante también fomentar. Y ahí volvemos a lo que hablabas antes de la educación. Tú me decías, si a alguien no le gusta la poesía, por ejemplo, ¿por qué insistirle con la poesía si no se le da bien? Pues porque a lo mejor no ha descubierto. Lo despiertas. Que sí que se le da bien, porque no lo conoce, porque en su casa nadie lee poesía. Y a lo mejor ellos piensan, poesía, que tiene que rimar.
tengo un gato en el zapato. No, perdona, eso rima, pero no es poesía, porque no hay un sentimiento. Hoy en día no se lleva a la poesía con rima y con métrica. Hoy en día se lleva una poesía mucho más humana, una poesía de la experiencia como novela, que lo hablábamos antes, y una poesía que hable de sentimientos. Ahora, ¿todo lo que escribes aquí en el libro te ha pasado a ti? No, porque es que hay ficción también, no olvidemos que es un género y que la literatura es ficción. Entonces sí que es cierto que yo parto de un sentimiento, pero yo ese sentimiento lo dejo ahí y la idea me va surgiendo y me va surgiendo y luego trabajo el poema. Y hay figuras, hay comparaciones, hay metáforas que utilizas y el poema se convierte en otra cosa. Partes de un sentimiento, pero vas hacia otro sitio. Y vuelvo a otro tema del que hemos hablado. Hay gente que dice, pero ¿cómo hacéis el concurso literario obligatorio? Es que eso tiene que ser algo voluntario. Ya, pero es que si lo hago voluntario y tenemos en el mismo departamento que no sabemos para el año que viene si hacerlo voluntario o obligatorio. Pero por otra parte dices, es que a lo mejor se está perdiendo un Cervantes la literatura porque yo no le obligo a escribir lo que hablábamos. Porque hoy en día realmente no están acostumbrados a que nadie les haga escribir. Bueno, yo pienso que hagas lo que hagas, van a haber gente que te apoye y gente que no. Siempre. Si lo haces voluntario dirán, ¿por qué no lo haces obligatorio? Es porque el profesor quiere trabajar menos. Exacto, y si lo haces obligatorio, entonces yo creo que cada uno tiene que hacer lo que piense que es mejor y que más va a ayudar y seguro que así vas a descansar tranquila. Sí, lo que pasa, mira, es importante podcast como este, gente como tú, que también que nos dé la palabra. Yo he empezado diciéndote, es que yo no sé de qué voy a hablar, pero ahora, por ejemplo, si me escuchan familias, creo que sí que es importante Muchísimo. que hayan visto la visión desde la parte del profesorado, ¿no? Que muchas veces no hacemos algo obligatorio por tocar las narices, ni a los padres, ni al alumnado, sino porque es que quiero despertarle su curiosidad y sí está ahí su futuro. Y al final tampoco que te ven como una figura como mala, sino al revés, todo lo contrario. Es como el policía, al final un policía no está para reñirte, te tiene que reñir porque estás haciendo las cosas mal. El policía está para cuidarte y para protegerte. El profesorado es igual, ¿no? Muchas veces vemos al profesor como una figura mala y todo lo contrario, es una persona que te está educando, te está enseñando modales, quiere que aprendas, quieres que tengas un buen futuro, que seas mejor persona y creo que era muy, a mí cuando me dijeron que ibas a venir estaba súper encantado porque al final creo que no hay labor más bonita que la de enseñar, sea lo que sea, pero enseñar y tú es lo que haces, entonces sabía que iba a salir una conversación súper interesante y ha sido así y estoy súper agradecido que hayas venido. Y yo a ti estoy súper contenta. Y nada, así que ¿tienes algo más que decirnos? Si no, ya nos No, despedimos. No, yo aquí mandas tú, mandas tú. Nada, un placer muy grande haberte tenido. Me Igualmente. parece muy bonito lo que haces y tienes todo mi apoyo y mis respetos. Me iré a la cama pensando un poquito en todo lo que hemos hablado. Me has hecho ver la figura, ¿no? de la profesora o de la educación de otra manera y creo que va a ayudar a muchas personas también a verlo de otra manera. Así que muchísimas gracias. Me alegro muchísimo, gracias a ti y espero poder venir alguna otra vez habiendo ya publicado un libro y que cuando publiques el tercero que hablemos sí, de ese tema y de cómo me va ya volviendo a ser una profesora de lengua y literatura. Muy bien. Dejaremos los libros en la descripción, así también la gente para... Sí, y esos los he traído para ti, no están Muchas dedicados gracias. porque me gusta dedicar en ahora el me lo momento, dedicas. pero esos los he traído. Muchas gracias, lo leeré, tengo muchas ganas. Así que nada, nos vemos. Chao, chao. Adiós.